Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren todos muy bien. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión en vivo del Diplomado en Diseño Geotécnico y Estructural de Cimentaciones. Mi nombre es Edinson Guanches y estaremos el día de hoy conversando un poco sobre geotecnia para cimentaciones y sobre la importancia del estudio geotécnico, denominado por allí algo así como estudio de suelos. ¿Ok? Y después vamos a hablar un poco de eso también. Bueno, antes de proseguir con la sesión de hoy, me gustaría saber cómo estamos de audio, si me perciben bien. Por favor, si en el panel de preguntas me dan su feedback y me dicen cómo estamos con la transmisión y continuamos con la clase. Ok, bien, muy bien. Bueno, excelente. Buenísimo. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Excelente. Bueno, señores, vamos entonces el día de hoy a empezar a conversar de algunas cosas que ya están orientadas al diseño, empezando obviamente por analizar un poco sobre geotecnia, analizar un poco sobre el estudio geotécnico y ver un poco lo que es el contexto global de la geotecnia aplicada a diseño de cimentaciones y hacia dónde deberíamos dirigir nuestros esfuerzos, ¿eh? Hacia dónde nos deberíamos concentrar, tanto, mucho cuidado, tanto cuando estamos del lado del proyectista estructural como cuando estamos del lado del proyectista geotécnico. Vamos a hablar un poco de las tendencias, ya lo que se hace actualmente para desarrollar este tipo de proyectos y bueno, y que podamos entonces revisar un poco lo que es el contenido mínimo que debe tener un estudio geotécnico y lo que deberíamos velar si somos de la parte de geotecnia, así como si somos de la parte de estructura, lo que deberíamos de alguna manera solicitar. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a continuar con la sesión de hoy. Vamos a empezar hablando de cosas básicas, como por ejemplo esa solución suelo-cimentación. Fíjense que empezaremos a hablar de una solución suelo-cimentación en vista de que no existe una solución basada únicamente en la cimentación o en el terreno. ¿Okay? Hay una definición muy clásica del cimiento, de la cimentación como tal, que es aquel componente de la estructura que está en contacto con el terreno y que se encarga de transferir las cargas de la superestructura de forma directa o indirecta al terreno. Eso ya cuando analizamos la acción sísmica y cuando analizamos los movimientos del terreno, vemos que es una definición que está incompleta porque ya ahora entendemos bastante bien que adicionalmente ese componente se encarga de absorber la energía del terreno y transferirla a la edificación. Y si hablamos de una carga oscilatoria, entonces vamos a tener un proceso de carga y descarga donde el punto de unión, el punto de conexión entre la superestructura y la infraestructura será entonces la cimentación, sea superficial o sea profunda. ¿Okay? Vamos a ver entonces que ese sistema suelo-cimentación es un resultado de la interacción entre el miembro estructural y el terreno. Es decir, ya desde este momento, y ya lo hemos mencionado previamente, probablemente si han leído ya algunas cosas del material que tenemos en el aula virtual, no podemos hablar de una capacidad del suelo. No podemos decir ese suelo soporta 1 kilogramo fuerza centímetros cuadrados o ese suelo soporta 2 kilogramos fuerza centímetros cuadrados. No. Aquí hay una solución que depende de colocar un cimiento a una determinada profundidad, con una determinada área, con una determinada proporción y esa interacción entre el terreno y el cimiento me determinará entonces la capacidad del sistema suelo-cimentación. Entonces, no hablemos ni de la cimentación por sí sola, ni del suelo por sí sola, sino de la interacción entre ambos componentes, el componente geotécnico y el componente estructural. ¿Eh? Bueno, entonces que vamos a estar girando alrededor de las dos cosas, porque obviamente si hacemos el diseño geotécnico sin entender cómo se concibe la estructura, obviamente van a haber deficiencias y si hacemos el diseño estructural sin entender de dónde vienen las cosas, también podemos tener serios problemas con la concepción estructural y peor aún obviamente con el comportamiento de la edificación. Muy bien, esta tabla es una tabla que la desarrollé el año pasado en función de las cosas que se han venido haciendo ya recientemente, basado en la nueva investigación, en las nuevas cosas que hemos venido aprendiendo de los sismos, hemos venido aprendiendo ya de lo que ha ocurrido en
proyectos, en experiencia de proyectos recientes, etcétera. Y una tabla que me gusta que la analicemos para que veamos un poco y como quien dice, cuando estemos atacando un proyecto, veamos si en el momento en que estamos en el proyecto estamos en el pasado o estamos en el presente. O sea, cuando estamos en el proyecto y vemos que se está manifestando alguno de estos aspectos, saber si estoy en el pasado o si realmente estoy en el presente apuntando hacia lo que es el futuro del diseño y la concepción de cimentaciones y de infraestructura. En el pasado, el ingeniero de suelos, un término muy utilizado, propone soluciones que son adoptadas por el ingeniero estructural. Eso se hacía antiguamente y ahora el ingeniero geotécnico, conjuntamente con el ingeniero estructural, proponen alternativas de solución para el sistema suelo-cimentación. Y esto suena filosófico, pero no lo es. No lo es porque ya el ingeniero proyectista estructural debe estar en contacto constante con lo que es el geotecnista para poder concebir la solución más apropiada para el proyecto. Por eso hablamos de un pasado y de un presente donde ya definitivamente el esquema de trabajo está modificado. Incluso esto roza muchísimo con otras filosofías ya más recientes que han tomado mucho auge, como por ejemplo técnicas de logística, técnicas de planificación y programación de proyectos, donde hay que tener en cuenta este enlace y este contacto entre profesionales del proyecto. Incluso ya están haciendo, y en Nueva Zelanda ya se está hablando de ya lo que sería el BIM para geotecnia. Es decir, el Building Information Modeling aplicado a cimentaciones, aplicado a geotecnia. O sea que definitivamente esto pica y se extiende. ¿Okay? En el pasado se dan dimensiones y profundidades que están en función de la condición del terreno. Ahora en el presente las dimensiones de las cimentaciones estarán en función del terreno, de las cargas actuantes, del comportamiento global de la edificación, de los factores de riesgo o del nivel de desempeño que estoy exigiendo a mi edificación, de la respuesta sísmica y muchos otros factores intervienen para poder fijar una dimensión y una profundidad. Ya no es una ley geotécnica que viene de una caja negra que se le llama estudio de suelo, sino que ya es algo que está perfectamente acoplado a la realidad del proyecto que deseamos concebir. En el pasado se dispone de poca información relacionada con fenómenos de amenaza sismogeotécnica, tales como licuación, sensibilidad, colapsabilidad, etcétera. Y ahora tenemos mucha experiencia que hemos aprendido de terremotos como Northridge, Kobe, México, Niigata, Christchurch, etcétera. Este último que está acá, me gusta siempre mencionarlo porque este terremoto de Nueva Zelanda nos enseñó muchísimo de lo que es la respuesta sismogeotécnica. Aprendimos mucho de lo que es el fenómeno de licuación, mucha de la información que van a utilizar en el módulo de licuación cuando les entregue el material tiene que ver con lo que se obtuvo en este terremoto en Christchurch. De ahí hubo mucha data y mucho comportamiento que, fíjense, estamos hablando de apenas 5 o 6 años, no más que eso, y se considera una información bastante nueva de comportamientos que se evidenciaron en este terremoto. En el pasado se aplican grandes factores de seguridad para garantizar conservadores de diseño por resistencia. Es decir, mira, yo quiero dormir tranquilo, vamos a aplicar un factor de seguridad grande y listo para que la cimentación esté bien grande, bien robusta, etcétera. Y bueno, estamos todos cubiertos, ¿no? Ahora ya no es así, ahora resulta que tomamos muy en cuenta, más que la resistencia, lo que es la rigidez asociada entre el suelo y la cimentación. Es decir, ya tomamos en cuenta las deformaciones, la deformación asociada a diseños por resistencia conservadores ya se traduce en la mayoría de los casos en grandes deformaciones que no son soportadas por la cimentación ni por la edificación. Es decir, pensar en que una cimentación tiene una capacidad resistente, decimos, vamos a suponer un ejemplo, decimos, esa solución suelo-cimentación tiene una capacidad portante admisible de 2 kilogramos fuerza centímetros cuadrados y tiene un factor de seguridad igual a 4. Así que aquí no va a haber ningún problema. Resulta que existen muchos casos en donde al calcular la deformación asociada a 1,9 kilogramos fuerza centímetros cuadrados, resulta que la deformación son 7 centímetros. Entonces, simplemente esa solución no funciona. No funciona porque aunque estamos cubriendo un parámetro de resistencia, un parámetro de capacidad, las deformaciones ya se fueron de los límites manejables, de los límites en la condición de trabajo del proyecto. O sea que definitivamente tenemos que controlar resistencia y rigidez. Y eso tiene que ver con el siguiente punto. La verificación de asentamiento es una consideración secundaria. Muchos estudios de suelo en el pasado, bueno, no dispongo de las cargas, bueno, se esperan asentamiento o
cualquier asentamiento a favor reportarlo o mucho cuidado con el asentamiento. No, ya ahora es prácticamente obligatorio porque además con el asentamiento, y vamos a ir introduciendo cosas que yo sé que les interesan, con el asentamiento vamos a poder calibrar algo que ustedes han escuchado muchísimo por ahí, que yo sé que tienen bastantes dudas y bastantes comentarios, que es el coeficiente de balasto. El coeficiente de balasto lo vamos a calibrar en función del nivel de deformación esperada y para ello hay que conocer el asentamiento. Por eso, cuando el proyectista está ligado solo al aspecto estructural, le gusta obtener el balasto de una tabla o de un sitio donde se le den el número rápido, pero es que en realidad no es una constante, ni es un valor que depende del tipo de suelo porque simplemente sea arcilla, arena, limo, grava, etcétera. No, es que es un parámetro de rigidez y la ecuación más elemental de fuerza dice que simplemente vamos a anotarla por acá y así vamos entrando en materia con algunos tópicos interesantes. La fuerza es igual a la rigidez por la deformación. Quiere decir entonces que este parámetro de rigidez está en función del nivel de tensión actuante y del nivel de deformación esperada. Entonces fíjense entonces que ya vamos viendo que definitivamente si la solución geotécnica no está bien planteada, vamos a tener serios problemas en la concepción estructural, porque lo primero que les va a pedir el software estructural es el coeficiente de balasto. Y si no tenemos claro la magnitud de los asentamientos esperados, definitivamente ese valor va a tener mucho error o va a estar muy cargado de filosofía y no es la idea que partamos bajo ese principio. ¿Okay? En el pasado se considera que la respuesta dinámica a la cimentación no es importante por tratarse de un miembro estructural confinado por el terreno. Esto me he cansado de escucharlo. Esto es muy frecuente en la práctica. Y suena un poco hasta chistoso, ¿no? No se preocupe que eso está enterrado, eso está bien confinado allí y tal y qué sé yo. Incluso puedes llegar a escuchar cosas como que en lo que terminemos de tapar todo y de cubrir todo, eso queda bien allí. O sea, casi que no te preocupes que eso más nadie lo va a ver. Mucho cuidado porque en función de esto es que este es el componente que vincula la respuesta del terreno con la edificación y viceversa. Quiere decir entonces que pensar en que el terreno es un material infinitamente rígido que da un arrastramiento completo y perfecto a la cimentación, obviamente estamos incurriendo en un gravísimo error, puesto que es un material de rigidez finita, con comportamiento anisotrópico, con una relación esfuerzo de formación claramente definida que varía verticalmente, lateralmente, diagonalmente, en cualquier dirección que lo analicemos. Para facilitar el problema, trabajamos con modelos bidimensionales, en algunos casos tridimensionales con software especializado, pero definitivamente es un material que tiene un comportamiento, esfuerzo de formación perfectamente estudiable, perfectamente claro, puede ser ensayable y por lo tanto no podemos pensar en que ante un efecto dinámico del terreno, la cimentación no va a ser parte del problema dinámico. ¿Okay? Entonces, mucho cuidado con esto. Ya en el presente se considera que el diseño técnico estructural de la cimentación, todas estas fuerzas inerciales y cinemáticas que se desarrollan por el movimiento o el evento sísmico, ya definitivamente se generan como consecuencia la respuesta del terreno y la edificación de forma conjunta. Es decir, que no es que el suelo se mueve, no es que el edificio se mueve, es que se mueve el suelo y se mueve el edificio. Y la cimentación puede diseñarse, y esto es bien interesante porque hacia allá apunta la nueva investigación, puede diseñarse para que con unas dimensiones particulares o con unas propiedades particulares podamos, imagínense ustedes, esto se los voy a comentar ahora y luego cuando veamos la introducción a diseño con interacción sobre la estructura, vamos a recordar esto. Podemos, a partir de una tipología de cimentación, podemos variar la respuesta en la base de la edificación. Y de eso surgen preguntas como que, oye, ¿y qué pasa con los proyectos donde de un día para otro se decide pasar de pilotes a losa o de losas a pilotes? Bueno, imagínense ustedes, en ese caso estamos modificando la respuesta de la superestructura porque si bajo una condición técnica en particular y bajo un terremoto en particular, esa cimentación que tiene una rigidez y tiene un amortiguamiento asociado experimenta una respuesta determinada, puede o incrementar o reducir la respuesta sobre la superestructura. Entonces, ya eso es parte de las nuevas tendencias. En el pasado no se tenía previsto que la dimensión y forma de la cimentación pudiese afectar la respuesta sísmica de la edificación. Eso no se pensaba nunca. Simplemente, mira, ¿con qué lo quieres hacer? ¿Con pilotes, con zapatas, con losa? El que tú prefieras y listo. No. Y ahora, con estos análisis de interacción suelo, cimentación, estructura, ya podemos tener una respuesta más realista del sistema en muchos casos. Hay
hay casos donde no es necesario llegar a un nivel de detalle tan profundo, obviamente, casos convencionales, etcétera. Y después les voy a dar unos parámetros mucho más adelante, ya cuando manejemos todo el aspecto geotécnico, hay unos parámetros de verificación rápida para que ustedes puedan tener una idea de, según la investigación que se ha hecho, en qué casos aplica, como quien dice, estos fenómenos que les he comentado y en qué casos realmente no hay que complicarse la vida porque un sistema de base rígida convencional soluciona bastante bien el problema, para que también lo tengan en cuenta y sepan de que, bueno, la idea tampoco es que veamos esto con un nivel de complejidad macro donde nos dé literalmente temor a atacar un proyecto de este tipo. No, esa no es la idea. La idea es que simplemente veamos que las nuevas tendencias apuntan a que la cimentación tiene una importancia especial en la respuesta de la superestructura. Muy bien. Visto esto, entonces partimos de lo que yo llamo la madre de todos, simplemente el estudio técnico, ese documento que bien elaborado ayuda al ingeniero estructural, al constructor, al planificador de la obra, al ingeniero vial, al ingeniero a cargo de movimiento de tierras, a la gente de presupuesto, ayuda a un montón de gente, ¿ok? Evita numerosos problemas, advierte de muchas cosas y cuando está bien concebido y contiene la información mínima necesaria, definitivamente es un documento de trabajo, ¿ok? No es un documento que se elabora para pedir la permisología en una alcaldía, en un ayuntamiento, en un ente gubernamental, etcétera, sino que es un documento que tiene la fuerza técnica suficiente para que el proyecto quede muy bien atendido, muy bien concebido. ¿Okay? Acá yo hago un ejercicio típico que me gusta mucho hacerlo porque siempre me llegan muchos comentarios de estudios técnicos, etcétera. La idea es que simplemente cada quien se haga su criterio en función de cómo analizar esta documentación. Y el ejercicio que yo hago es el siguiente. Si le asignamos una página únicamente, es algo teórico, para que tengamos como que un poquito de vínculo con esto, ¿no? Si le asignamos una página a cada uno de estos puntos y vemos que son acá 16 puntos, un estudio técnico pareciera que como mínimo, bajo este ejercicio que le digo, debería tener 16 páginas. ¿Ok? Es un ejercicio sencillo, no tiene mucha lógica porque alguien diría, bueno, pero y las cosas que llevan más de una página o el que lleva medio página, no, vamos a hacer algo sencillo. A cada punto le vamos a asignar una página. Entonces, ¿cuánto es lo mínimo que debería tener un estudio técnico con este ejercicio? Bueno, 16 páginas. Y se pueden sorprender la cantidad de estudios técnicos que van a conseguir de 10 páginas o de 8 páginas. ¿Ok? Entonces esto es un problema muy serio porque este documento realmente que bien hecho soluciona las cosas y mal hecho, mal concebido o en muchísimos casos inexistente, de verdad puede ser una fuente de muchísimos problemas. ¿Ok? Bajo este concepto, vemos entonces que hay obviamente un tratamiento típico de un informe, y ahorita vamos a ver un ejemplo, que lleva una introducción donde se habla del proyecto, porque no es lo mismo hacer el estudio técnico para la vialidad que para la edificación. Siempre se comete, por ejemplo, una falla importante con los proyectos de baja envergadura. Siempre surge una pregunta de, bueno, pero ¿y si hago una calicata? Una calicata se hace hasta una profundidad máxima que oscila entre 1 metro y 1,5 metros de profundidad, con la finalidad de obtener un material que sale muy perturbado y que lo puedes llevar al laboratorio para hacer ensayos típicos de clasificación, como los que hemos visto en el primer módulo de nivelación de mecánica de suelo, donde podemos determinar una granulometría, unos límites de consistencia y asignar una clasificación al terreno y decir, mira, esto es arcilla, esto es arena, ya hasta ahí llega lo que podemos obtener de una muestra obtenida a partir de una calicata hasta 1 metro y medio de profundidad. Lo que ocurre es que tiene un uso especial en proyectos viales donde podemos a partir de esa muestra ejecutar, por ejemplo, ensayos de CBR. Y con el CBR se hacen diseños, por ejemplo, de pavimentos, porque la influencia de carga en un proyecto vial, si yo tengo una vialidad, lo que sería el contacto de la rueda en el terreno como tal, sigue un comportamiento como este. Es un diagrama de presiones parecido a este esquemita sencillo que les dibujo acá, donde estas presiones que se concentran debajo del caucho tienen una influencia muy limitada
Es decir, aquí estas profundidades son muy bajas, estas profundidades H rara vez exceden más de medio metro, 60 centímetros, y por lo tanto una calicata que se haya hecho hasta un metro y medio sirve bastante bien para representar las condiciones del terreno hasta dicha profundidad y para hacer clasificaciones y ensayos de penetración como el CBR. Pero esto no es un parámetro de medición de resistencia ante la aplicación de esfuerzos a mayores profundidades. Es decir, si yo voy a hacer una edificación donde estoy colocando una zapata a 1,5 metros de profundidad, de igual forma la calicata no me va a funcionar porque yo necesito saber qué ocurre con la capacidad portante o con la resistencia a partir de 1,5 metros hasta cierta profundidad, porque las cimentaciones van a tener una influencia de carga. ¿Okay? Y eso ya lo hemos manejado desde mecánica de suelo. Yo voy a tener una cimentación como esta, donde esta cimentación tiene un ancho B, y este ancho B entonces me determina un bulbo de influencia. Yo voy a tener una influencia de carga hasta por lo menos B, ¿ok? Pero podemos hablar desde B hasta 2 veces B aproximadamente, como recomendación típica, ¿no? Conseguir prácticamente en la literatura técnica. Y vemos entonces que definitivamente yo requiero información de lo que está ocurriendo aquí abajo. Pero no cualquier información, necesito información relacionada con resistencia, con capacidad a la penetración. Necesito información que pueda llevar a términos de diseño y de comportamiento. Es decir, que yo pueda hablar de una resistencia y una rigidez. De ahí entonces que cuando hablemos de calicata sepamos qué es lo que queremos hacer con esa calicata. Eso es bien importante porque de allí vienen entonces estas mezclas yo tengo el estudio de geotécnico de la parcela de al lado, que era para un edificio de 2 niveles, este es de 4, pero no importa, es el mismo suelo y el suelo aguanta 1 kilo centímetro cuadrado. Bueno, ya vamos resolviendo cosas que ocurren mucho en la práctica y que no podemos seguir permitiendo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no es el suelo que soporta 1 kilogramo ni 2 kilogramos, es la solución, suelo cimentación, a una determinada profundidad, a un determinado desplante, con una determinada dimensión y para un nivel de carga y para un nivel de deformación particular esperado en el terreno. De allí tenemos que fijar en el estudio el objetivo de la investigación. ¿Para qué es eso? Hay estudios técnicos que se hacen asociados a un comportamiento hidráulico, por ejemplo. Se hacen estudios técnicos para revisar un problema de sifonamiento, un problema de escorrentía, un problema de asentamientos por desecación y saturación del terreno. Eso puede ser un estudio técnico. Pero un estudio técnico para la construcción de una vialidad de 200 metros de longitud para una industria. Puede ser un estudio técnico para una nave industrial, para una edificación de hormigón armado, de concreto armado. Puede tener infinidades de usos y obviamente todos estos usos están ligados a un objetivo en particular y por eso el objetivo debe quedar claramente definido. Esto va a permitir controlar que no ocurra eso que les menciono. Dame el estudio técnico de la parcela de al frente, de al lado, que con eso solucionamos acá que estamos bastante cerca, ¿no? Porque hay que entender el alcance y el objetivo de la investigación. Hay una metodología de ejecución, hay un trabajo de campo, un trabajo de laboratorio. Algo de laboratorio, lo convencional ya lo han visto en los primeros temas. Trabajo de campo, les voy a mostrar ahorita algunos ensayos típicos que se utilizan en la práctica y el geotecnista por lo general describe las actividades que se efectuaron allí. ¿Okay? La información geológica de la zona, esto es clave, sobre todo si estamos en una zona sísmica. Obviamente la geología va amarrada a lo que es el comportamiento sísmico del sitio. ¿Qué otra cosa nos enseña la geología? La presencia, por ejemplo, de suelos expansivos. El comportamiento geológico determina un tipo de suelo en particular. Ya yo sé que hay ciertas formaciones geológicas que determinan, por ejemplo, presencia de sedimento. Cuando estamos muy cerca de las costas, muy cerca de los litorales, en esa zona la geología es una geología muy reciente. Por lo general tiene dos características importantes. Son zonas al estar cerca de cursos de agua, son zonas con niveles freáticos elevados, son zonas con sedimentos, materiales granulares de partículas muy redondeadas. Y si además están cercanas a zonas sísmicas, son zonas que pueden sufrir potencial de licuación, del cual hablaremos en su momento bastante también. Entonces ya la geología nos está indicando cosas que esperar de lo que es el comportamiento geotécnico. Si estamos muy cerca de un pie de monte, y de repente estamos en una zona con mucha formación montañosa, etcétera, probablemente hay que revisar porque de repente estamos en una zona geológicamente muy estable. Entonces de repente el aspecto sísmico queda en un segundo plano, pero hay presencia entonces de ciertos tipos de roca.
Y según la geología, esta roca puede ser muy difícil de tratar. De repente es una roca muy sana, que simplemente hay que utilizar maquinaria especial, o una roca muy deteriorada, que es peor que la peor de las arcillas. ¿Okay? Entonces, todo esto me lo dice la geología. Es muy cierto y es un problema que existe en algunos estudios geotécnicos, que a veces nos vamos a la geología y queremos leer algo interesante para nuestro proyecto y de repente conseguimos cosas como que en el periodo precámbrico, luego de la que sucedió la era glacial y tal y qué sé yo, y entonces claro nos perdemos porque obviamente eso para nuestro proyecto lamentablemente no nos interesa, es la realidad. Pero cuando la geología está enfocada en el comportamiento esperado del terreno es sumamente útil. Una zona que tenga cercana un lago, es una zona que pudiese tener problemas de sifonamiento, problemas de infiltración, problemas de licuación, problemas de suelos sedimentarios, problemas de suelos blandos o suelos sueltos, puede ser material heterogéneo que se comporta muy mal desde el punto de vista de drenaje, o sea que puede haber una cantidad de factores ya de simplemente indicar cómo es la formación geológica de la zona. Esto nos arroja unos resultados que se reportan, sean unas especificaciones sísmicas según el código que esté gobernando o manejándose en el sitio. Va a haber alguna documentación normativa que me dé pautas, que me dé lineamiento de todo lo que es la respuesta sísmica. Las aguas subterráneas, miren, las aguas subterráneas pueden prácticamente triplicar el costo de un proyecto y en el peor de los casos pueden modificar soluciones de proyecto y en casos más severos suspender proyectos, porque obviamente cuando no tenemos previsto el comportamiento del agua en el terreno, pueden haber variaciones en el presupuesto que son increíbles. ¿Okay? Resolver un problema de excavaciones con un nivel freático elevado es costosísimo y sumamente complicado. Resolver problemas de fallos en el fondo de la excavación es muy complicado. Muchas veces tenemos un terreno como este y tenemos por acá, por ejemplo, el nivel freático y resulta que nuestra excavación la vamos a desarrollar hasta acá nada más. Pero acá hay un tipo de material con cierta finura, cierta granulometría que hace que por capilaridad este flujo de agua se venga hacia acá. Lo que ocurrió fue que en el proceso de excavación, cuando sacamos el material, lo colocamos a los lados, comenzamos a aplicar unas presiones en esta zona laterales, ¿okay? Y adicionalmente descompensamos la excavación. Sacamos un esfuerzo que es igual a la profundidad que estamos excavando multiplicado por el peso unitario de este suelo que tenemos acá. Esta descompensación de esfuerzo hace entonces que el agua que está acá tiende a subir y se produce acá un fallo en el fondo de la excavación. Trabajar en el fondo de la excavación con un problema de sifonamiento es sumamente complicado y prácticamente implica resolver primeramente el agua, probablemente haya que instalar algunos sistemas de abatimiento del nivel freático para poder bajar estos niveles. En otros casos se hace una especie de pseudo represas en los laterales, ¿okay? Manera que lateralmente se busca darle otro curso al agua para poder despejar un poco la zona y todo esto que les estoy diciendo es sumamente costoso, entonces claro, si no está previsto desde el comienzo en el proyecto puede traer serios problemas desde el punto de vista de ejecución. Entonces definitivamente el agua puede ser un problema muy, muy serio. Desde el punto de vista de diseño de la cimentación, si ya sabemos que ella existe, ella se considera en los cálculos y listo. El problema está en el tratamiento del agua desde el punto de vista de ejecución. Cuando vamos por lo menos a la construcción del tanque subterráneo, tanque de agua subterráneo, siempre nos conseguimos con el problema entonces del agua. Para hacer la excavación muchas veces hay que modificar el proyecto del tanque porque hacer un tanque de 4 o 5 metros de profundidad para el proyectista estructural muchas veces es simplemente números, distribución de momentos y cálculos de aceros de refuerzo, pero constructivamente bajar 4 o 5 metros en una arena saturada puede ser un reto que simplemente se haga tan costoso como el resto del proyecto. ¿Okay? Entonces, eso es lo importante de hacer un correcto reporte del agua subterránea, indicar la fecha, ¿okay? La fecha en la que se reporte el agua subterránea, pues de repente se está reportando en época de sequía. Entonces hay que tener previsto que de repente la obra, si va a durar 2, 3 años, etcétera, pudiéramos tener incrementos de estos niveles de agua ya por problemas de pluviométricos, etcétera. ¿Okay? Vamos a llegar entonces a lo que es una de las soluciones más buscadas en el estudio técnico, que es el cálculo de la capacidad portante admisible.
Pero fíjense bien, el cálculo de la capacidad portante admisible del suelo conforme al sistema de fundación seleccionado. Es decir, no es del suelo en sí mismo, sino según el sistema de fundación que se selecciona. Entonces va a haber una capacidad portante del sistema suelo-cimentación y para ello, como no habrá una solución única, tendremos que presentar una tabla con diferentes soluciones, diferentes longitudes. Por ejemplo, se reporta la dimensión de una zapata de 1 por 1, 1,50, 1,50, 2 por 2, etcétera. En función de eso, el proyectista va a ir observando que la capacidad portante no es constante, que va a ir variando según la dimensión y según la profundidad de la cimentación. Y en función de eso, ya que el proyectista al terminar el proyecto tiene un manejo, el proyectista estructural tiene un manejo mucho más al detalle de las reacciones y de las solicitaciones en la base, él podrá seleccionar entonces la cimentación que mejor se adapte a las condiciones del proyecto. Verificación de asentamientos, elásticos y por consolidación. Luego calcularemos asentamientos y veremos cómo se hace. Seguimos las teorías clásicas de mecánica de suelo, los procedimientos clásicos, pero lo que vamos a ver es la aplicación para qué calcular ese asentamiento. ¿Por qué? Porque ese asentamiento si no se reporta a tiempo, simplemente puede traer sorpresas. El suelo no es un material infinitamente rígido, como les decía, un material de rigidez finita y va a manifestar deformaciones. El problema está cuando no estamos enterados de eso. Entonces resulta que tienes, por ejemplo, un proyecto de un tanque en donde simplemente tienes el terreno y vas a concebir una estructura de tanque y listo, que tienes acá y por acá tienes una especie de conexión a una tubería y de repente por acá se enlaza con una pasarela que va a otro tipo de estructuras por acá. ¿Okay? Y por acá hay otra unión de tubería y listo. Pero resulta que nadie indicó o nadie reportó que al generarse esta presión de contacto aquí abajo, resulta que se manifiesta un asentamiento esperado en el orden de 7 centímetros. ¿Okay? Cosa que es perfectamente válido para una estructura como esta, pero resulta que estos 7 centímetros comienzan a ocasionar daños en la unión de las tuberías, daños acá en la pasarela, daños en esta estructura, daños por acá, y en realidad nunca estuvo mala la solución. Probablemente se utilizó una solución de cimentación superficial que produjo ese nivel de asentamiento. El problema está en que no se reportó, porque si se hubiese reportado, el propietario o los gerentes técnicos del proyecto o simplemente dicen, mira, no lo acepto, no quiero 7 centímetros, entonces hay que cambiar el sistema de cimentación, entonces hay que de repente colocar pilotes o buscar otra solución, o entonces se hacen de repente uniones flexibles acá, alguna conexión flexible, alguna junta deslizante con alguna especie de ménsula, para que entonces cuando se diese el movimiento esto pudiera deslizar sin generarse grandes esfuerzos entre esta estructura esta. ¿Quién originó todo esto? El cálculo de asentamiento. Ese valor que muy rara vez tomamos en cuenta y que depende mucho del sistema constructivo. Cuando hablamos, por ejemplo, de edificaciones, no es lo mismo reportar el asentamiento para una estructura que va a tener fachadas de mampostería, fachadas de bloque, a algo que va a tener fachadas de vidrio, grandes ventanales, etcétera, porque estos asentamientos pueden traer muchos problemas. Y nos interesará en su momento revisar los asentamientos totales y los asentamientos diferenciales, porque no es lo mismo que toda esta estructura baje los 7 centímetros a que baje aquí 1 centímetro y aquí bajo 4. El diferencial es 3 y ese asentamiento diferencial de 3 centímetros puede ser muchísimo, pero muchísimo más severo que el asentamiento total de 7 centímetros. Entonces, todos esos parámetros tenemos que ya irlo reportando en el estudio geotécnico. ¿Okay? Ya en función de la geología, en función del conocimiento de la zona, en función de la data que se tenga del sitio, se debe evaluar entonces el potencial de licuación, la expansividad del suelo, si hay algún potencial de colapso. Todos estos son fenómenos de amenaza sismo-geotécnica que iremos revisando con mayor detalle a lo largo del diplomado, pero ya de momento el estudio técnico tiene que darme lineamientos en caso tal de que exista o muy importante, si existen indicadores visuales de que puede existir alguna de estos fenómenos, en el estudio geotécnico debe estar reportado que se revisaron
y que en efecto el resultado arrojó que no existen o que son pocos probables, etcétera. No nos podemos basar en simplemente un comentario que diga no se esperan problemas de la ecuación, no se esperan problemas de expansividad, no, eso tiene que estar justificado. ¿Por qué no se espera la ecuación? Si estamos cerca de una costa, si la zona es sísmica, ¿por qué no esperamos expansividad? Sí, yo sé que estos suelos son arcillosos y que tienen unos procesos de saturación un poco extraños, que la capilaridad aquí parece un poco elevada, que pareciera que estas muestras, esta granulometría arrojó mucha proporción de material fino. El pasado 200 me dio como 85% y se ve que es un material arcilloso porque es que no es expansivo. O sea, todo eso tiene que estar explicado claramente en el estudio técnico antes de decir existe o no existe alguno de estos factores. Se llegan a unas conclusiones, estas conclusiones deben ser claras, deben ser precisas, deben decir cosas como el suelo de la zona se considera con un nivel de expansividad de tal tipo. Existe un potencial de licuación evidenciado mediante el método tal y esto arroja unos factores de seguridad de tal magnitud. La cimentación superficial se prohíbe o queda limitado su uso dentro del proyecto debido a los fenómenos de sismo amenaza que existen acá y así sucesivamente. Conclusiones claras, ¿ok? Conclusiones en las que el estudio técnico ya dé pautas a seguir en función de lo que se obtuvo, en función de los resultados que tenemos del estudio. ¿Okay? Y recomendaciones que no pueden ser filosóficas. Se recomienda evaluar mejor la zona. No, eso no puede ser, eso no puede ser y eso de verdad no es un chiste, es que se consiguen cosas como se recomienda que el proyectista estructural adopte la mejor solución en función de los resultados obtenidos. No, eso no lo podemos seguir leyendo. No podemos seguir consiguiendo cosas como que el proyectista estructural deberá escoger la mejor alternativa de solución. No, las recomendaciones tienen que ser claras. El sistema de fundación más recomendado es mediante pilotes con una profundidad de empotramiento mínima de tanto, un diámetro mínimo de tanto, la cantidad de acero mínima debe ser tanto, el cabezal se debe diseñar mediante el método tal, las alturas mínimas recomendadas son tanto, etcétera. Recomendaciones claras, recomendaciones que arrojen una buena tendencia para efectuar el diseño geotécnico, diseño estructural y todos los procesos constructivos. Y ya luego viene una cantidad de parámetros que son complementarios, como los croquis de ubicación de los sondeos. Esto es bien interesante. Muchas veces esos sondeos, como ocurre muchas veces, llega la empresa de suelos a la parcela y resulta que el proyecto todavía está en el horno, como decimos por allí, y no se sabe si la edificación va acá o si va acá, pero resulta que el sondeo se hizo acá y se hizo por acá. Esto pasa mucho. Esto pasa mucho. Y bueno, obviamente no queda de otra, ya después que se ha ido el equipo de perforación y que se retiró la empresa de geotecnia, no queda otra que diseñar con estos resultados, pero este tipo de cosas hay que controlarlas y validar en la ubicación de los sondeos si nos ubicamos en la zona adecuada. ¿Okay? Para construir perfiles probables del terreno que nos den una tendencia de cómo se comporta toda la parcela. En función de eso, reportar registros de perforación, mostrar resultados de ensayos de laboratorio. Esto rara vez lo revisamos y es que es verdad que en realidad esto es algo muy de mecánica de suelos. Simplemente esto es un anexo a todo lo que se ha hecho previamente. El proyectista no tiene por qué revisar si se hizo bien un ensayo de límite líquido, de límite plástico. Eso no tiene mucho sentido, pero bueno, sí debe haber un cuerpo de ensayos, de ensayos y de anexos que respaldan la información que se está obteniendo en el estudio geotécnico. ¿Okay? Hay ensayos de campo, hay ensayos que nos permiten obtener data de campo. Recuerden que pueden ir formulando sus preguntas si me habrá inconveniente y en cada cierto tiempo hago una pausa de manera que podemos ir atendiéndolas sin mayor inconveniente. ¿Ok? Y se los recomiendo porque ya vieron que la velocidad a la que me pongo a hablar muchas veces, entonces para no agobiarlos tanto. ¿Ok? De manera que pueden ir formulando sus preguntas y con mucho gusto voy parando y voy respondiendo. En función de eso, tenemos algunos ensayos de campo, se utilizan para entonces hacer lo que sería ya el proceso de investigación geotécnica ex sitio, ya hacer la caracterización. Ensayos se utilizan mucho como el ensayo de penetración cónica, por ejemplo, se utiliza mucho en zonas costeras y en suelos relativamente blandos, lo que nos llamamos ensayo CPT, ¿okay? El ensayo, el Comp Penetration Test,
Es un ensayo que consiste en determinar la resistencia a la penetración de un muestreador tipo cono, como este que tenemos acá. Hay dos tipologías de conos, el cono holandés y el cono danés. ¿Okay? Este cono va por penetración directa sobre el suelo. Por lo tanto, tiene una limitación y es que en materiales muy rígidos, en suelos muy duros, definitivamente se complica mucho la penetración. Entonces se utiliza por lo general para suelos relativamente sueltos, relativamente blandos. Se utiliza mucho para zonas costeras, litorales. Es uno de los sondeos también preferidos para instalación de plataformas en costa afuera, por ejemplo. Se hace una especie de excavaciones en el lecho marino y se coloca el acople del instrumento y se mide la resistencia por penetración cónica. Se usa mucho, como les digo, en este tipo de terreno, aunque en otros casos se combina bastante bien con otro ensayo que ustedes, que vamos a ver ahora y que utilizarán muchísimo en el diplomado, que es el ensayo SPT. Entonces, por lo general, estos ensayos rara vez nos quedamos con una única solución. Por lo general tratamos de manejar combinaciones cuando el terreno nos lo permite, ¿no? Cuando el material es muy duro o incluso estamos en presencia de roca, bueno, ya obviamente la penetración cónica no tiene ningún sentido. Cuando estamos en suelos medios, podemos abordarlo con SPT y combinarlo con otro tipo de ensayos también, incluso hasta geofísica pudiéramos hacer en ciertos casos, ya los vamos a ver, pero definitivamente cuando el material es muy suelto, lo que ocurre es que el número de golpes en el SPT tiende a dar muy bajo. ¿Okay? Hay veces que da, por ejemplo, 2 golpes, 3 golpes. Entonces, claro, 2 o 3 golpes no me dice mucho de lo que es la resistencia a la penetración. En cambio, un ensayo de penetración cónica me da un parámetro que se llama Q sub C. Este Q sub C lo denominamos resistencia a la penetración cónica. ¿Okay? Entonces, este valor de esfuerzo que se obtiene a partir del cono, se obtiene simplemente como esa carga de penetración que está ese esfuerzo aplicado entre el área proyectada del cono. ¿Okay? Entonces, este valor, que es un valor en unidades de esfuerzo, kilonewton metro cuadrado, kilogramos fuerza centímetro cuadrado, nos permite obtener una mejor caracterización que decir 2 golpes. Porque hay veces que tenemos, por ejemplo, un suelo en un punto del sondeo dio 2 golpes y en el otro punto dio 3 golpes y resulta que tenemos como muy poca data, pero si decimos que en la zona cercana a los 2 golpes hay una resistencia a la penetración cónica de 0,6 kilogramos fuerza centímetros cuadrados y en el otro hay 0,9 kilogramos fuerza centímetros cuadrados, esos 0,3 kilogramos fuerza se traducen en el golpe de diferencia, pero el parámetro de penetración ya me permite correlacionar con otras variables muy importantes para diseño, como son, por ejemplo, la cohesión y los ángulos de fricción. ¿Okay? Entonces, un ensayo muy útil en muchas zonas, mejor dicho, en ciertas zonas se utiliza más que en otras. En los Estados Unidos tiende a utilizar mucho penetración cónica. En Latinoamérica se utiliza muy especialmente, como les decía, en zonas costeras. Salvo ciertos países, Colombia, por ejemplo, utiliza bastante penetración cónica con SPT en ciertas zonas costeras, Perú también en algunas zonas trabaja con penetración cónica, etcétera, pero bueno, ya depende de la región y de la forma de trabajo de muchas empresas de geotecnia que hacen combinaciones de este ensayo con uno que ustedes han escuchado bastante, que es el ensayo de penetración estándar, el SPT. SPT es un ensayo que me permite obtener resistencia a la penetración en función del número de golpes y ha sido el ensayo preferido a nivel mundial porque además se logró estandarizar, de ahí viene su nombre, y esta estandarización viene asociada con un parámetro que manejaremos luego, que es el valor de N60. Manera que nosotros obtenemos un NSPT, que es un valor de campo, pero en realidad para diseñar trabajamos con N60 y este N60 es el que tiene asociado, ya para diseño tiene asociado un 60% de energía incidente sobre el terreno. Entonces esto se estandarizó a nivel mundial de manera que los resultados que obtenemos con SPT en China, en Europa, en Latinoamérica, etcétera, todos tengan una concordancia, una equivalencia y podamos utilizar un mismo parámetro
de referencia para diseñar en todas las regiones. ¿Okay? De ahí entonces que existen unos factores de calibración, etcétera, y luego cuando este muestreador está atravesando por suelos granulares, por suelos friccionantes, trabajamos con el N160, que también lo vamos a utilizar, que es el que nos permite entonces de igual forma tener asociado un 60% de energía incidente, pero además nos da la corrección típica de suelos granulares, que lo que corrige es el problema de la fricción que se produce sobre el muestreador, esta fricción que se genera lateralmente cuando ya estamos bajando a elevadas profundidades, porque esta fuerza de fricción a la final es una función del esfuerzo horizontal que está circundante al muestreador. ¿Okay? Entonces, existen expresiones que nos permiten obtener estos parámetros de número de golpes para una energía incidente del 60%, tomar en cuenta la fricción, y de alguna manera ya tenemos valores que son estandarizados, y con eso podemos sacar correlaciones que son sumamente útiles en la práctica y se utilizan muchísimo. ¿Okay? Se utilizan muchísimo en la práctica. El SPT, algunos autores a nivel internacional dicen que es el ensayo más espectacular que existe y que de verdad es difícil que lo supere otro ensayo. ¿Por qué hay autores que dicen esto? Bueno, porque han logrado obtener muchas correlaciones, muchas tablas, muchas gráficas basados en SPT. Hay otros autores que no coinciden con esa opinión y dicen que el mejor ensayo es el CPT, pero el CPT tiene la limitación de que no, tampoco lo podemos utilizar para todos los tipos de suelos por el problema de rigidez que les mencionaba hace un momento. Y bueno, hay otro problema, y es que cuando el NSPT ya arroja valores mayores a 80 o valores mayores a 100, ya hay que suspender el ensayo. Simplemente se suspende el ensayo porque vamos a dañar el muestreador, vamos a dañar el equipo, y ya el resultado que se obtiene allí no tiene ningún sentido práctico. Ya en ese momento estamos en presencia de una roca. ¿Okay? ¿Qué es lo que ocurre con la roca? Bueno, que la roca, primero hay que ver en qué contexto estamos. Si estamos en una ladera, probablemente tengamos que hacer un análisis de estabilidad de talud. Ya tendremos que analizar el talud de roca. Para eso también se requiere el apoyo de un geólogo, en donde tendremos que analizar el comportamiento macro del talud desde el punto de vista geológico. Probablemente revisar cosas de mayor ímpetu, como por ejemplo los ángulos de buzamiento, la inclinación del talud, para tener controlado posibles mecanismos de falla a gran escala sobre la roca. Y si ya se ha validado que definitivamente ese talud es estable y no hay ningún problema de estabilidad global, entonces podemos caracterizar la calidad de la roca. Esto que está acá, RQD, traduce Rock Quality Designation, y es una medida de calidad que se obtiene de sumar las longitudes teóricas, hablamos así, longitudes teóricas de estos núcleos que se observan acá, mayores a 4 pulgadas, mayores o iguales a 4 pulgadas. Y esto lo dividimos entre la longitud total teórica del muestreador. ¿Okay? De manera que estos son una especie de una sumatoria de piezas. ¿Okay? Vamos a hablar aquí prácticamente de piezas que se obtienen mayores a 10 centímetros. Aproximadamente unos 10 centímetros, y si sumamos todas esas piezas de más de 10 centímetros, mayores o iguales a 10 centímetros, le dividimos entre la longitud total, es decir, lo que va desde aquí, por ponerles este caso teórico acá, desde aquí hasta acá. Si yo sumo de repente este valor de pieza de más de 10 y sumo este que está acá de más de 10, al sumar esto más esto y dividirlo entre el total, de repente me va a dar un valor que puede ser, por ejemplo, 0,72 o 0,25 o 0,10 o 0,90. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, cuando estos valores tienden a 1, estamos hablando, podemos decir que estamos cercanos al 100% de sumatoria de longitudes de piezas mayores a 10 centímetros. En ese momento decimos que esa es una roca sana. ¿Okay? Cuando tenemos RQD muy bajo, hablamos de roca más meteorizada. ¿Okay? Durante esta semana y la que viene le voy a estar cargando información complementaria para que la vayan revisando, etcétera, y en una de ellas les voy a colocar un escrito breve que hay que tengo de algo de esto de rocas, para que simplemente tengamos una idea de cómo funciona esto a nivel práctico y tengamos una referencia a estos valores de RQD. Lo que sí me interesa que llevemos claro el día de hoy es que este número, cuando apunta a 1,
tenemos una roca muy sana. Cuando apuntamos a valores muy bajos como estos, 0.25, 0.10, tenemos una roca muy meteorizada. Y siempre surgen comentarios como, qué bueno, estoy en un terreno y es pura roca. No, cuando caemos en roca, más bien hay que sentarse un rato a pensar. Porque si la roca es muy sana, es un problema constructivo muy, pero muy serio. Y si la roca está muy meteorizada, es un problema de inestabilidad muy, muy serio. Entonces hay que ver realmente en qué tipo de roca estamos, a qué profundidad está esta roca, cuál es el tipo de cimentación que tenemos concebido, porque de verdad modifica todo el concepto constructivo y toda la maquinaria que se puede utilizar para desarrollar el sistema suelo-cimentación, para hacerlo una realidad. ¿Okay? Bueno, vamos a ver qué consulta tenemos por acá. Vamos a ver qué comentarios tenemos. Me consulta por acá Máximo, ¿cómo actúa la capilaridad en la mecánica de suelos? Bueno, la pregunta puede ser un poco extensa, Máximo, porque fíjate, ese fenómeno de capilaridad lo que origina es que hay una especie de tubificación, lo voy a dibujar acá de forma esquemática, un momento. Tenemos, por ejemplo, este nivel y este otro nivel donde está el agua. Supongamos que aquí tenemos agua y aquí tenemos partículas, ¿okay? Partículas de suelo. Lo que ocurre es que hay cierto tipo de suelo, cierto tipo de grano fino, ¿okay? Ciertas granulometrías que hacen que se generen una especie de canales muy delgados acá, ¿verdad? En donde en la superficie del agua existe una propiedad típica de los líquidos con ciertas densidades y ciertas proporciones de viscosidad que se le denomina tensión superficial. De manera entonces que cuando estos tubos imaginarios llegan y convergen con la zona de tensión superficial, se genera una especie de tubificación donde el agua comienza a subir ya venciendo, como quien dice, las fuerzas gravitacionales, porque va trabajando en función de las fuerzas de atracción que existe entre estas partículas. Estos canales hacen entonces que el agua vaya subiendo, y estas presiones, a partir de este punto, estas presiones de agua son positivas, porque esto tiene un peso unitario del agua y lo que sería la presión de poro se calculará siempre como la profundidad asociada H por el peso unitario del agua. Lo que pasa cuando se generan fenómenos como el de capilaridad o de tubificación es que simplemente el diagrama se invierte y ya no estoy en presencia de presiones positivas, sino que estoy en presencia de presiones negativas. Esto hace que estas partículas, suena un poco interesante verlo porque hacen que ellas como que estuviesen más adheridas, porque es como que en vez de el agua buscar separarlas, más bien las está uniendo. El problema está en que si esto no lo tengo adecuadamente controlado, puedo tener fenómenos de saturación en toda esta zona y si no lo tengo previsto en el proyecto, obviamente me puede traer serios problemas. Aunque las presiones negativas son símbolos de incremento de esfuerzos efectivos, realmente también ocurre que hay unas fuerzas internas allí con presencia de agua que probablemente no las queremos en nuestro proceso constructivo. Entonces, ese fenómeno que te explico acá, puedes verlo en procesos de construcción de cosas muy convencionales como tanques, cimentaciones superficiales, pavimentos, etcétera, e incluso, y muy interesante, en viviendas, una vivienda construida sobre el terreno, en función de este comportamiento, pudiera comenzar a sufrir ciertos fenómenos de saturación en la parte baja de las paredes y resulta que lo que hay es un fenómeno de capilaridad que hace que el agua suba y que genere ese problema de humedad y de saturación no deseada en muchos casos. ¿Okay? Me comenta por acá Pablo, me gustaría saber algo sobre los estudios y o requerimientos a considerar en caso de tener suelos rocosos o cuando cimentamos sobre roca, tipos de roca, favorables, si es posible, recomienda algún material, libro, rectura. Bueno, les voy a cargar un material que está redactado muy resumido porque en realidad la mecánica de rocas es otra cosa, es otra ciencia y está muy ligada a la geología y la ruta es diferente, pero cuando les cargue ese material les voy a dar entonces una referencia
referencias para que puedan revisar allí y puedan profundizar un poco más en el tema. Pero acá vamos a atender cimentaciones y queremos ver la geotecnia desde el punto de vista práctico para diseño de cimentaciones. La geotecnia es un mundo espectacular, un mundo maravilloso, pero sumamente amplio. La que tiene que ver con mecánica de suelo. La que tiene que ver con mecánica de rocas es otro universo totalmente diferente, aunque para pasar a rocas hay que manejar primero mecánica de suelo, de igual forma son otras tendencias, otros métodos y se aplican otros procedimientos. Sin embargo, el post que les voy a colocar es para que se involucren con ciertas cosas básicas y ciertas preguntas claves que tienen que ver con la roca, pero allí de una vez les coloco las referencias para que puedan acudir a otro tipo de bibliografía a empaparse más en el tema. ¿Okay? Me consulta por acá Iván, ¿qué distancia por debajo de la punta de un pilote debe conocerse en función del diámetro para el bulbo de presiones para que la longitud del ensayo SPT no quede corta o la longitud del pilote? Similar al ejemplo que dio para la zapata, sí. Obviamente no hemos llegado a comportamiento de pilote, sin embargo sabemos que debajo del pilote se va a desarrollar bulbos de presiones que son los que me garantizan la capacidad por punta y estos bulbos de presiones lo que prácticamente desarrollan es una componente resistente debajo de la cimentación que a nivel de magnitudes es muy difícil cuantificarlo. Lo que hay son recomendaciones de códigos. Entonces, hay profundidades mínimas recomendadas en función de los sistemas de fundación que se pretenden adoptar y en función de eso códigos como el CTE, que lo deberían tener ya disponible en su material, el CTE de España, la NSR de Colombia, ya da algunos lineamientos para la profundidad de los sondeos en función del tipo de obra. Cuando se inicia el proyecto es muy difícil saber cuál es la cimentación que se va a utilizar, pero si se pudiera tener una idea de cuál no se va a utilizar. Entonces, en función de eso pueden surgir ya recomendaciones desde el comienzo. Obviamente, el problema más grave es cuando tenemos profundidades de sondeos que están por debajo de la longitud del pilote. Eso es el caso más grave, obviamente. Pero cuando ya estamos por encima de la longitud del pilote, bueno, por lo menos tenemos una referencia a lo que está ocurriendo. Lo que sí es que los pilotes tienen una gran ventaja respecto a la zapata cuando hablamos de bulbo de influencia, que aunque se desarrolla por debajo, sabemos que son cimentaciones cuyo diámetro es pequeño en proporción a su longitud. Entonces, si hablamos de un pilote grande, digamos de un pilote de 1,50, 1,60, y pensamos en la misma analogía de la zapata para tener una referencia y pensamos en 2 veces B, estamos hablando de unos 3 metros por debajo del pilote. Y eso no queda muy alejado de la realidad, porque el primer modelo que se estudió para analizar los pilotes lo desarrolló el señor Terzaghi y él lo que dijo fue que en la base del pilote ocurría lo mismo que en la zapata y él desarrolló algo así. Él dijo, hay una cuña, hay unas líneas probables de falla, se extienden hasta este punto, y aquí se desarrolla una capacidad última que luego transformó en la capacidad por punta del pilote. Este comportamiento que vemos acá es equivalente al de una zapata, que luego analizarán con más detalle en el módulo de cimentaciones superficiales, en donde la zapata manifiesta un comportamiento asociado a capacidad global o estabilidad global que tiene esta forma que les indico acá. ¿Okay? De manera entonces que esto mismo ocurre en la base del pilote y si ya desde el punto de vista de comportamiento hemos hablado de influencias o áreas de influencia que oscilan entre B y 2 veces B, algunos manejan 3 veces B, podemos llevar esta misma analogía al pilote para tener una referencia. Sin embargo, también es importante revisar las recomendaciones que establecen los códigos y normativas que ya se han cuidado un poco de dar lineamientos para la ejecución geotécnica, donde, como les comento, el CTE de España es una buena referencia y el NSR de Colombia es otra buena referencia para fijar procedimientos de investigación geotécnica. ¿Okay? Máximo me consulta cuándo debemos usar SPT y CPT. Bueno, no sé si Máximo, si escuchaste algo de cuándo aplica más un ensayo que en otro. Cuando trabajamos con suelos muy débiles, números de golpes excesivamente bajos, se recomienda solicitar un CPT para tener el parámetro de
resistencia a la penetración cónica y combinar la resistencia a la penetración cónica con el número de golpes SPT. Cuando nos vamos a suelos medios, habría que ver si definitivamente se puede usar un CPT, porque en función de la consistencia, el CPT no es muy apropiado si el suelo es muy duro. Entonces, de repente, con resultado únicamente de SPT combinado con ensayos de clasificación, de repente es más que suficiente para el proyecto. Y cuando ya nos vamos a el caso que mencionamos con roca, etcétera, el SPT va a tener una línea de acción hasta las zonas donde ya este número de golpes llegue a 80, 100, donde se suspende el ensayo, y probablemente ya tengamos que recurrir a otro tipo de broca de penetración, brocas de diamante, etcétera, para obtener núcleos de roca donde ya el RQD es el que nos arroja los mayores resultados. Iván me pregunta, hoy en día paran las perforaciones hasta obtener en campo 60 golpes por pie. ¿Por qué? Bueno, por lo que explicamos hace un momento, hay casos más conservadores donde simplemente en vez de llevarlo a 80 lo detienen en 60, porque es que ya llega un número de golpes donde una perforación te da 60, la otra te da 68, la otra te da 73, pero es que a la final ya estás en presencia de un material que no se comporta dentro de la línea de la mecánica de suelo. Ya estás en presencia de repente de una grava que requiere otro tratamiento, o una roca que tienes que extraer un núcleo, como explicaba hace un momento, y donde definitivamente un elevado número de golpes se traduce en que es un material excesivamente denso que, primero, por protección a nuestro equipo de perforación. O sea, ya un equipo de perforación que lo sometes a un número de golpes de 80, 85, 90, ya estás dañando el equipo de perforación y el resultado que vas a obtener no te dice absolutamente nada. ¿Okay? Ya en ese caso tienes que validar si más bien te conviene cambiar la broca, rotar y sacar una muestra de roca a ver qué es lo que está pasando allá abajo. Y bueno, ya a criterio del geotecnista o del perforador o del director de la perforación que esté a cargo de la ejecución, puede fijar como valor límite 60, por simplemente ser un poco más conservador con el cuidado de los equipos también, y es perfectamente válido, porque es que ya cuando estamos con número de golpes de, miren, 40, 50 golpes, ya si eso es un material friccionante, por ejemplo, ya estamos en presencia de un material que va a manifestar ángulos de fricción en el orden de los 40 grados. Entonces ya eso es un material que es excesivamente rígido. Ya más de allí no vamos a obtener desde el punto de vista de caracterización o desde el punto de vista de correlación. Es como quien dice, la tabla ya dice mayor igual a tanto. ¿Okay? Mientras que cuando analizamos, por ejemplo, el caso rocoso, ya entonces pasamos a otro punto que es el comportamiento de la roca, si la roca está fisurada, si es una roca sana, etcétera. Entonces, si en algún proyecto viste el criterio de suspender la perforación a 60, la explicación es la misma. Simplemente que ya más de allí no se obtiene mayor información. ¿Okay? Ernesto me consulta, la corrección de N para el N60 también se hace al encontrar arcillas en el sondeo, o es solo para material arenoso. El N60 se calcula para los dos tipos de suelos, solo van a tener en su material la explicación completa de cómo tratar el número de golpes SPT, y allí van a ver entonces cómo correlacionar las variables en función del NSPT. Ahí van a tener una explicación completa de esto, pero el N60 se calcula para todos los tipos de suelo. ¿Okay? Para todos los tipos de suelo. El que se hace para material únicamente granular es N160, pero el N60 aplica para todos los suelos porque tenemos que llevar todos los resultados a una energía incidente del 60%. ¿Okay? Se interpretan igual los resultados del SPT si el suelo es arcilloso o arena. A nivel de interpretación, como quien dice, a la final es un parámetro de resistencia. Lo que ocurre es que cuando tenemos arcilla, probablemente no nos interese tanto el ángulo de fricción porque tiende a ser muy bajo en los suelos arcillosos, y el NSPT me sirve para correlacionar y obtener, por ejemplo, cohesión. Pero cuando hablo de suelos arenosos, obviamente la fricción toma un papel importante, entonces en ese caso me interesa la corrección es para obtener valores de ángulo de fricción porque las cohesiones tienden a ser bajas. Lo que ocurre es que el alcance de cada tipo de suelo es diferente, pero en cierta forma el NSPT me da información para ambos suelos. Por ponerte un ejemplo, un NSPT de 20 golpes puede traducirse en un suelo arenoso en un ángulo de fricción de 28 grados.
pero en un suelo arcilloso puede traducirse en una cohesión de 1,5 kilogramos fuerza centímetros cuadrados. Simplemente tiene dos vertientes porque cada material se analiza diferente, pero el ensayo sirve para caracterizar ambos tipos de suelo. ¿Okay? Manera entonces que te permite correlacionar ambos parámetros. Bien. Bueno, bien. Iván me hace un comentario acá, la referencia a la relación del RQD versus la meteorización de la roca. Sí, Iván, y además en este post que le voy a cargar sobre roca, voy a complementar un poco esto que hablábamos del RQD para que tengan estos valores un poco más claros para fines prácticos, ¿no? Como les decía, si ustedes tienen intención de estudiar más el comportamiento de la roca, sí definitivamente tienen que abordar otro tipo de literatura e irse a otro tipo de referencia, pero lo que les voy a dejar allí es para que tengan una idea de cómo atender ese caso de apareció la roca, qué tenemos que hacer. ¿Ok? Vamos a ver. Ujú. Bueno, aquí hay otra pregunta de roca. Lamentablemente no podemos dirigirnos tanto hacia la roca, como les he dicho, porque no es otro mundo. O sea, de verdad es otro mundo. Literalmente estudiar mecánica de rocas tiene otra vertiente y tiene otras cosas. Heriberto nos consulta por acá. Profundidad mínima de desplante en roca, cómo determinar la capacidad admisible en roca, cuál sería la profundidad mínima de desplante en roca, etcétera. Eso se los voy a dejar en el material, que como les digo, les voy a cargar, pero de verdad no podemos invertir mucho tiempo en análisis de roca. O sea, porque es que tenemos que manejar mecánica de suelo y tenemos que manejar geotecnia para cimentaciones. Ese es el problema, porque si no nos vamos hacia geomecánica, ¿ok? Y la geomecánica es otro mundo diferente. O sea, en la geomecánica analizamos taludes, analizamos comportamiento de macizos de suelo, macizos rocosos, analizamos el comportamiento de el flujo de agua en el suelo. Ya eso es como quien dice la geomecánica pura. Y ahí se analiza la mecánica de roca y todas estas cosas. Pero cuando vamos más a cimentaciones, queremos evaluar entonces en función de la respuesta del terreno cómo atacar nuestros proyectos de cimentaciones, cómo efectuar el diseño técnico y cómo llegar al diseño estructural. ¿Okay? Sin embargo, en lo que les voy a dejar van a tener una idea, pero definitivamente eso sí va a ser un camino que tienen que recorrer aparte. ¿Okay? Bien, vamos a ver. Iván me consulta cuando el SPT queda corto en función de la longitud del pilote, que se recomienda SPT complementario y se asume que se mantienen los parámetros del SPT del último estrato. Bueno, esto es una pregunta complicada porque obviamente no deberíamos asumir nada. No deberíamos asumir nada. Esa es la realidad. Lo que ocurre es que, bueno, hay veces que requerimos tener como que idea de 1 metro más de profundidad o 2 metros más de profundidad y lo menos peor que hacen algunos proyectistas, me incluyo dentro de ese lote eventualmente cuando no se tiene más nada a la mano, es por lo menos asumir lo último que arrojó el ensayo. ¿Okay? Pero ojo, aquí no hay nada escrito porque eso no es un procedimiento que llamemos muy formal. ¿Okay? Porque obviamente si requiero más información simplemente debo solicitar un SPT que vaya a mayor profundidad y punto. Lo que ocurre es que si ya la perforación, el estudio técnico se entregó hace 6 meses y ahora es que se está analizando la información geotécnica, sé que va a ser un poco complicado que soliciten un nuevo SPT a mayor profundidad. Eso va a ser muy complicado. Entonces, bajo ese esquema, si lo que se tiene que considerar es poco, y cuando digo poco es eso, 1 metro, 2 metros máximo, bueno, lo menos peor es asumir lo que ocurre en el último estrato, ¿okay? Es lo menos peor. Pero si definitivamente deseamos llegar a mayor profundidad, requiere información de 4 o 5 metros más, deberíamos solicitar un ensayo adicional a mayor profundidad y punto. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por acá? Si puede explicar algo sobre la rigidez y la obtención de parámetros de formabilidad en arena. Ya vamos a llegar allí, Yosimar, porque no en esta sesión, pero cuando hablemos de asentamiento vamos a hablar de módulos de elasticidad, de cómo calibrar estos coeficientes de elasticidad en función de las deformaciones, porque al final eso nos va a llevar al coeficiente de balasto. Yo quiero que todo el mundo se lleve muy claro cómo tratar no solo la arena, sino la arcilla y todo esto para estimar estos coeficientes de rigidez.
¿ok? Ya vamos a llegar a ese punto. ¿Está bien? Emmanuel me dice que hay uno de los documentos que no le abre correctamente. Ya lo vamos a revisar, Emmanuel, a ver qué está ocurriendo allí. Mariana me consulta si se determina que el suelo es muy malo, ¿cómo sería posible hacerlo estable? Bueno, hay técnicas de mejoramiento o de estabilización. Debería ser el término correcto. El tema está en que tenemos que ver cuál es el problema. Si el problema es de expansividad, hay métodos de estabilización que permiten, mediante reacciones químicas, por ejemplo, estabilizar el nivel de actividad que tiene el suelo para poder llevarlo a una condición estable. Y si el suelo es licuable, hay una técnica de estabilización que apunta a mejorar el fenómeno de licuación, que también vamos a ver. Si el suelo es potencialmente colapsable, también hay otras técnicas de estabilización, se parecen mucho a las de licuación y las vamos eventualmente también a revisar. Si el suelo es muy blando, muy suelto, no manifiesta estos problemas que les digo, pero literalmente tiene mucho volumen de vacío y mucha flexibilidad, se pueden hacer otro tipo de cosas como inyección de lechadas, por ejemplo, o simplemente diseñar un sistema de cimentación acorde con la rigidez del terreno y alcanzar los estratos portantes sin de repente invertir tanto costo en el mejoramiento superficial. ¿Okay? Depende de lo que querramos hacer con el proyecto. ¿Existen guías de relaciones de altura del edificio con la profundidad de la perforación? Sí. Sí existen en función del tipo de obra y en función de la geometría de la edificación, y esas son las que van a conseguir en el material que les digo del CTE, que deberían tener cargado en el aula virtual. Voy a revisar por si acaso no las tienen cargadas ahora, y como les voy a cargar un material adicional, aprovecho y valido de que las tengan allí. Pero ya existen tablas y existen referencias para poder fijar esas profundidades de sondeo en función de la geometría del edificio. ¿Okay? David me consulta efectos de suelo potencialmente colapsables, niveles de seguridad, diseño de zapatos superficiales entre bulbo de presión y profundidad de suelos colapsables, pilotes, etcétera. Sí, creo que es una pregunta bastante extensa, David, pero en colapsabilidad vamos a llegar en su momento, la vamos a ver conjuntamente con licuación y allí nos vamos a quedar un rato hablando de colapsabilidad. Lo que quiero que se lleven hoy es una visión general de lo que debe contener la información geotécnica y cómo debemos abordar todos estos problemas desde el punto de vista conceptual, ¿ok? Ya poco a poco vamos a ir entrando en detalle de cada uno de estos conceptos, ¿ok? La ecuación que aparece en el libro Brajadas del N1 con phi es un documento validado internacionalmente. Sí, la documentación en la que se basa el profesor Brajadas está obtenida de numerosos papers que se presentan cada cierto tiempo en los congresos internacionales de mecánica de suelo y geotecnia, y literalmente son referencias todas validadas. De por sí, al final de cada capítulo de Brajadas va a conseguir todas las referencias de donde se obtienen todas las expresiones, y la validación es validada totalmente por la comunidad científica. Lo que ocurre muchas veces es que cuando cambia la edición, simplemente hay una actualización de alguna expresión, de alguna fórmula, etcétera, y bueno, bajo ese contexto cambia un coeficiente, cambia un término, etcétera, y bueno, se tiene que volver a revisar. ¿Okay? Me consulta Eric por acá. Si por ejemplo existe un desplante de una zapata 1 metro de ancho a 1,50 y el estudio técnico muestra un estrato de turba a una profundidad de 2,50, ¿qué consideraciones o teorías conoces para tratar con la turba en cuanto a asentamiento? En caso de que se haya usado SPT, suelo tener resultado SPT de campo de la carpa de turba. Probablemente si tú tienes una turba muy cercana a un desplante de una cimentación superficial y el espesor de esta turba es importante, cuando digo importante, sea más de 1 metro, metro y medio, probablemente la solución con cimentación superficial no es la más adecuada. Porque es muy difícil controlar allí los asentamientos. De por sí la turba no se caracteriza desde el punto de vista geomecánico, es decir, no tiene un ángulo de fricción o una cohesión asociada, simplemente es un suelo cargado de materia orgánica y es muy difícil calibrar su diseño desde el punto de vista geotécnico. Entonces, en ese caso, definitivamente esa no es una solución de cimentación para esa condición geotécnica. ¿Okay? Bueno, muy bien. Vamos a continuar.
Tenemos entonces que existen otros estudios de campo complementarios que sirven para obtener otros parámetros adicionales a los que hemos visto. Antes de pasar acá, quiero mostrarles entonces información referencial por si si no están familiarizados con algunos de estos. Este, por ejemplo, es un sondeo típico de SPT, un registro de perforación típica, en donde fíjense que tienen acá indicado las profundidades de los sondeos, ¿okay? La clasificación del suelo según el sistema unificado, el nombre. Siempre hay una clasificación a nivel de colores. Fíjense, este número de golpes que está acá es el de campo. Siempre el registro de perforación va a reportar el valor de campo, no el N60 ni el N160, sino el de campo. Y será el proyectista geotécnico el que transforme el NSPT de campo a N60 o a N160. Esto ya es un tema de estilos. Algunos estudios grafican cómo varía el número de perforación con las profundidades, otros no los grafican. En realidad eso es indiferente de cómo lo representa el geotecnista. Se da la información granulométrica porque dentro del muestreador viene la muestra, literalmente, y esta muestra tiene la cantidad suficiente para hacérsele ensayo granulométrico y límites de consistencia, que son los que permiten efectuar la clasificación según el sistema unificado. Y hay una granulometría entonces, que me habla de una clasificación dentro de los suelos arenosos, dentro de los suelos finos, las gravas, etcétera. Se reporta unos límites de consistencia y unos contenidos de humedad. Esto es un registro de perforación típico y para hablar entonces ya de un estudio geotécnico, aquí hay un ejemplo que no tiene por qué ser todos iguales, simplemente para que nos llevemos una referencia. Fíjense, este es un estudio técnico para la construcción de una edificación de concreto armado en zona costera. ¿Okay? Hay una introducción que habla brevemente del proyecto, un edificio de 4 niveles, etcétera. Hay un alcance donde se indican, como les decía, las actividades de campo, las actividades de laboratorio, el trabajo de oficina. Obviamente esto puede ser tan extenso como lo exija el proyecto. Este era un proyecto realmente pequeño. Esto era algo residencial pequeño de poca altura y una parcela relativamente pequeña. Aquí está la documentación técnica de respaldo, lo que sería la ubicación. Hay algunos parámetros que tengo omitido acá ya por protección del proyecto. Hay una descripción geológica, una descripción geológica que va aunada al comportamiento que se ve en la zona, que es una zona costera. Un mapa geológico donde ubicamos también el proyecto. Como les decía entonces, una descripción ya de actividades más desde el punto de vista de perforación. ¿Okay? En función de eso hay un plan de ensayos de laboratorio que se ejecutaron para hacer las clasificaciones, etcétera. Las consideraciones sísmicas, ya hablar de una geología estructural, que es la que tiene que ver ya más con el comportamiento sísmico de la zona. ¿Okay? Toda una descripción sísmica a nivel de fallas, es decir, todas las fallas geológicas que están alrededor. Para eso el geotecnista debe tener información del comportamiento geológico del sitio. Se estila hacer una caracterización a nivel de velocidad de ondas de corte, los códigos internacionales derivados de la normativa de los Estados Unidos, permite clasificar los suelos en función de la velocidad de onda de corte. Ahí siempre surge la pregunta de, bueno, pero para obtener velocidad de onda de corte yo necesito hacer ensayos geofísicos. Sí, es muy cierto, pero en cosas tan pequeñas, en un proyecto de tan poca envergadura, es muy complicado hacer ensayos geofísicos, porque ya prácticamente el costo de la geofísica probablemente supere la ejecución del sistema de fundación del proyecto. Entonces, en ese caso, se pueden utilizar correlaciones, referencias, como esta que se indican acá, para poder estimar unas velocidades de ondas de corte, porque a su vez esta velocidad de ondas de corte se cotejan bastante bien con lo que son los números de golpes. Fíjense, aquí se reporta el N160 promedio, estaba por debajo de 10 golpes, en una zona de suelos blandos o sueltos, como les decía, muy cercana a zona costera. Toda una clasificación según el código que se utilizaba en este proyecto. Ya cada región tendrá su particularidad en el punto de vista de clasificación. Ya entonces viene lo que sería la descripción geotécnica. Hay unos perfiles, ¿okay? Perfiles del terreno, donde están en función del tipo de suelo ya los valores promedio, los valores típicos. Fíjense los ángulos de fricción acá, los valores de cohesión.
En este caso eran suelos sumamente granulares y por eso las cohesiones son prácticamente inexistentes. Ya a partir de acá es que comienza a aparecer cierta proporción de cohesión. Fíjense el salto de estos valores aquí ya porque ya es un material arcilloso que ya la cohesión comienza a tener cierta importancia y fíjense lo que son los módulos de elasticidad. ¿Okay? Estos valores de elasticidad que hace un momento me consultaban, que vamos a poderlos correlacionar. Obviamente cuando tenemos ensayos de deformación, este número sale directo, un número que sale perfecto a partir de un ensayo carga de deformación, pero cuando no disponemos de esa data, existen correlaciones en función del SPT para poder tener entonces un parámetro de validación de lo que es el módulo de elasticidad en función de la resistencia a la penetración. ¿Okay? Alternativas de cimentación. Entonces ya aquí se plantea una expresión general, que es la ecuación general de capacidad portante de Meyerhof, que vamos a utilizar durante el diplomado. Fíjense entonces que acá se da entonces unas tablas, ¿ves? Para diferentes soluciones. Este es para losa de cimentación. Fíjense diferentes anchos, diferentes longitudes, diferentes capacidades últimas y capacidades admisibles. ¿Okay? Y aquí se reporta el factor de seguridad con el que se está trabajando. Quiere decir que esto se resolvió mediante método de capacidad admisible o método del esfuerzo permisible, que es lo primero que vamos a ver en la teoría de diseño de cimentaciones. Luego, cuando avancemos un poco más, que lleguemos también al manejo de los software, que lleguemos al GEO5, les voy a mostrar también otras teorías que, aunque no han terminado de calar dentro de los procedimientos tradicionales de cimentaciones para edificaciones, los vamos a mencionar, que es el método de diseño geotécnico por estado límite o por capacidad última, que vamos a ver más adelante cómo funciona y que le vamos a ver bastante uso en el área de pilotes. En el área de pilotes vamos a ver que tiene una vertiente mucho más desarrollada y aplicar el método en pilotes va a traer mejores beneficios que en cimentaciones superficiales. ¿Okay? Fíjense entonces el manejo de asentamientos. ¿Okay? Entonces aquí ya se está planteando una ecuación de revisión de asentamientos, toda la data que se utilizó para cálculo de asentamientos como tal, y se reportan entonces, fíjense, valores de asentamientos para diferentes dimensiones, pero muy importante, para diferentes presiones de contacto. Obviamente, existe un asentamiento máximo, pero también existen valores de asentamientos promedios para diferentes usos para diferentes presiones de contacto. Entonces, en función de eso, bueno, ¿qué ocurre si la cimentación es superficial, si está a un desplante de medio metro, etcétera? Entonces, hay unos valores de asentamiento que permitían validar los sistemas de fundación a utilizarse. En la parte de consolidación, en este caso no hubo mayor problemas de fenómeno de consolidación, el suelo era muy arenoso y las proporciones de arcilla no se traducían en grandes fenómenos de consolidación. Luego el coeficiente de balasto, fíjense, presión de formación. Entonces, en función de las presiones de contactos promedio, se estimaba un coeficiente de balasto a utilizarse en el diseño estructural de la cimentación. Luego venía el análisis de las cimentaciones profundas. Entonces se planteaban las expresiones generales con el que se hizo la revisión. Ya llegaremos allí y veremos el procedimiento para diseño de cimentaciones profundas. Se trabajó igual con el método de esfuerzos permisibles. Se calcularon las capacidades estructurales de las cimentaciones profundas y se reportaban tablas. Entonces, ¿qué ocurre para una longitud de 15 metros? Como entonces para diferentes diámetros obteníamos diferentes capacidades geotécnicas, capacidades estructurales, ¿okay? Para pilotes de 18 metros que se obtenía, también para diferentes diámetros y así sucesivamente, ¿no? Esto se hizo tanto para pilotes hincados como para pilotes rotados. En el caso de los pilotes hincados se habla de una profundidad estimada de rechazo. Fíjense que hablamos aquí de un rechazo de 20 metros. En el caso anterior un rechazo de 18 metros. Por si ya en función de costos se evaluaba más versátil el utilizar un sistema de pilotaje en particular. Ya veremos en su momento también qué pilotaje nos conviene más para ciertas condiciones geotécnicas. ¿Okay? Luego había que evaluar la licuación. Era una zona costera, había acción sísmica. Ya vamos a ver que en estas zonas tiende a revisarse casi de manera obligatoria el potencial de licuación. Entonces se explicó unos criterios básicos para poder determinar si el material arrojaba que fuese potencialmente licuable y cuando arrojó que definitivamente habían indicios de licuación, se hizo un cálculo más elaborado de lo que es el análisis de licuación. Para esto se construye esta tabla, que es un método que permite determinar el factor de seguridad a la licuación. Ustedes lo van a tener disponible en el diplomado también, este método. Se hizo el análisis entonces
del potencial de licuación y arrojó que definitivamente teníamos un problema de licuación. Eso se veía mejor acá. Los factores de seguridad menores a 1, este valor es 1, todo lo que estuviese por debajo de 1 implicaba potencial de licuación, y ya lo que ya había una zona que ya se consideraba no licuable, pero que en realidad era una zona muy pequeña. O sea, casi toda la profundidad de sondeo era potencialmente licuable. ¿Okay? Para llegar a unos análisis y a unas conclusiones que ya arrojaban resultados claros en función de lo que se obtuvo, y ya unas recomendaciones entonces directas, ¿no? Para las fundaciones, tipo de concreto, rotados, excavados, se recomienda tomar en cuenta las siguientes características: longitud mínima tanto, la resistencia del concreto debe ser tanto, el diámetro es de tanto, etcétera. O sea que ya en función de eso ya se dan recomendaciones claras para tomar una decisión, ¿okay?, del sistema de fundación. Se podrá considerar como solución de cimentación losas de cimentación estrictamente, y fíjense en negrita y subrayado, para estructuras menores que no requieran demanda de grandes capacidades admisibles por parte del subsuelo, tales como cuartos de servicio, garitas de vigilancia, etcétera. O sea que hay un lineamiento claro de que la losa de cimentación es para un uso en particular. De resto, la estructura principal debía estar fundada sobre pilotes. ¿Okay? Entonces ya habían otras recomendaciones, tenía que ver con la compactación, con el drenaje, recomendaciones asociadas a la licuación. En este caso, como les digo, el suelo dio susceptible de sufrir fenómenos de licuación, que hay una nota que tiene que ver con el proyecto que la tengo tachada de momento. Recomendaciones estructurales, fíjense qué interesante, porque obviamente si el geotecnista está involucrado con el proceso de diseño estructural, puede dar recomendaciones estructurales para que haya un acople entre la solución geotécnica y el aspecto estructural, ¿okay? De manera que esté muy claro esto. Cómo diseñar los pedestales, ¿okay? Cómo diseñar la viga de riostro, la viga de cimentación, en su momento hablaremos también de esto bastante. Cómo diseñar los pilotes, cómo efectuar el diseño estructural de los cabezales por el método de las bielas, etcétera, cómo tratar el encofrado, ¿okay?, para la cimentación, cómo efectuar el vaciado del hormigón o del concreto, ¿okay?, y bueno, y el cuerpo de anexos que ya hemos visto de qué tratan, los perfiles, etcétera. Entonces, fíjense, esta es una referencia, obviamente, es lo mínimo que debe tener un estudio geotécnico para garantizar que no exista ningún problema de lo que hemos venido mencionando previamente. ¿Está bien? Vamos a ver que tengo, creo que algunas consultas por acá. Vamos a ver. Tenemos bastantes consultas. En el estudio de suelo hay unos datos de número de golpes de 5, una profundidad de 4 metros, dice no se recomienda, estaría indicando un suelo muy fino. El bajo número de golpes puede estar relacionado con materiales muy finos o materiales que no necesariamente sean finos, pero simplemente tienen baja capacidad o baja resistencia a la penetración. Pero no necesariamente, en algunos casos puede que no sea material fino, sino presencia de vacíos, que de igual forma se traduce en bajo número de golpes. ¿Okay? En zonas sísmicas es más recomendable diseñar bases profundas como pilote. Si se diseña la cimentación superficial de forma adecuada, no hay nada que diga que tengas que ir a un pilote. Lo que ocurre es que si la edificación es de gran altura y transmite cargas importantes, va a ser muy complicado obtener un diseño económico de cimentaciones superficiales. Pero ambos sistemas de fundación son perfectamente válidos, y si se diseñan adecuadamente desde el punto de vista técnico estructural, puedes irte por cualquiera de las dos soluciones. ¿Okay? Este informe está dentro del material que podemos revisar con calma. Sí, lo van a tener disponible. Yo le hago una limpieza a algunos aspectos del informe que no puedo entregar por protección intelectual del cliente, pero se los voy a hacer llegar en su material. Según la fórmula de capacidad última, ¿se puede inferir que un suelo cohesivo tiene mayor capacidad portante que un suelo granular? No, no lo podemos generalizar. Cuando lleguemos a capacidad portante de cimentaciones superficiales, vamos a ver que existen infinidades de casos donde no podemos generalizar en realidad lo que ocurre entre un tipo de suelo y otro. ¿Okay?
¿Cómo se determinó el coeficiente de balasto en este informe? La presión de contacto entre la deformación esperada. Ya vamos a llegar a ese punto en su momento y vamos a hablar un rato de balasto, porque yo sé que ustedes tienen muchísimas dudas con el coeficiente de balasto y no se preocupen que acá no solo que se lo van a llevar claro, sino que lo tienen que calcular para su proyecto y ahí van a poder aplicar el método que deben aplicar para tener el mejor coeficiente de balasto posible. ¿Ok? Para el cálculo de capacidad de emisiones y medición superficiales se va a utilizar ecuaciones distintas para falla general por corte, falla local, falla por puncionado. Sí, lo que ocurre es que estos criterios de falla son mecanismos generales que establece la teoría de Terzaghi, que ya van a comenzar a ver en su material de cimentaciones superficiales, y la ecuación general de corte de Meyerhoff te resuelve el problema desde un punto de vista más genérico, sin necesidad de que tengas que involucrarte con estos mecanismos de falla que planteaba la teoría de Terzaghi. ¿Okay? La clasificación sísmica del suelo, ¿cómo se obtiene? Tal vez no te entiendo la pregunta, Marcelo, porque no existe una clasificación sísmica del suelo como tal. Lo que ocurre es lo que hay es una caracterización del perfil del suelo desde el punto de vista de respuesta y los códigos, partiendo desde la AC7 de los Estados Unidos, han tipificado la respuesta sísmica del terreno en función de la velocidad de onda de corte. Por eso es importante tener este parámetro para poder correlacionar un poco lo que es la rigidez y lo que es el mecanismo de transferencia de onda sísmica dentro del terreno en función de incluso el número de golpes, que es un parámetro de caracterización, o irnos a cosas más ambiciosas como esta, los métodos geofísicos. Los métodos geofísicos son ensayos de campo que me permiten entonces caracterizar la respuesta del terreno en función de cómo se mueve una onda dentro del suelo, ¿okay? Cómo se da una transferencia de ondas dentro del terreno. Para ello hay numerosos ensayos. Uno de los papers que les voy a cargar es un material que habla un poco de lo que es dinámica de suelo, respuesta sísmica del terreno, para que lo lean, lo revisen y con mucho gusto también atendemos cualquier consulta técnica en particular que vean allí. Aquí a grandes rasgos podemos ver entonces que estos ensayos lo que buscan es reproducir un impacto. ¿Okay? Este impacto genera una transferencia de onda en función de la rigidez que exista entre los diferentes tipos de suelo. Va a haber un proceso de reflexión en donde la onda golpea y rebota y existen unos receptores en superficie, que son unos geófonos, que finalmente mandan la respuesta a un sismógrafo. Entonces podemos obtener las velocidades de reflexión y podemos caracterizar el suelo de esta zona en función de la velocidad de onda y el suelo inferior en función también de la velocidad de onda, pero podemos verlo más desde el punto de vista de rigidez dinámica. ¿Okay? Hay otros ensayos como el ensayo de refracción, donde la lógica es parecida, se genera una onda en un origen determinado, fíjense que puede ser por caída libre de una carga como esta, puede ser incluso con martillo, como se observa acá, o puede ser con explosiones, fíjense, o con aplicación de carga mediante un vehículo como este. Entonces, cuando se genera el impacto, hay una transferencia directa de onda a los geófonos, pero hay una onda que penetra en el suelo más rígido, hay un proceso de refracción. Entonces, cuando se da el mecanismo de refracción, literalmente podemos medir la velocidad de la onda que llega directa y la velocidad de la onda refractada. ¿Okay? De manera entonces que mediante este parámetro yo puedo obtener cuál es esta velocidad en este estrato y cuáles son las profundidades por el comportamiento de la onda en el terreno. Y podemos construir perfiles como estos. Fíjense que en este perfil, este suelo que está acá de color amarillo, me está indicando entonces esta profundidad de 25 metros, 11 metros, 11 metros, 21 metros. Y fíjense que esta zona va desde una velocidad de onda de corte de 540 metros sobre segundo hasta 1500 metros sobre segundo. Este va de 511 metros sobre segundo hasta 700, 474 hasta 741 y así sucesivamente. Quiere decir que esto que está acá es algo muy rígido. Lo que ocurría en este proyecto, un proyecto muy interesante que me tocó participar varios años y fue una experiencia muy interesante porque lo que ocurrió acá es que esto era tan rígido debido a un movimiento que ocurría lateralmente por presencia de fallas geológicas que se generó una especie de domo. Los geólogos lo llaman en algunos casos diapiro.
¿ok? Es una forma de diapiro. El diapiro, para llamársele diapiro, tiene que cumplir con ciertas características particulares desde el punto de vista geológico, pero esto se asemejaba bastante a un diapiro o a un domo salino, donde esto estaba muy cerca de una zona con presencia de sedimentos y agua, etcétera, y fíjense que entonces superficialmente ocurría un desnivel. Entonces, el proyecto que está ubicado acá en la superficie tiende a manifestar problemas donde las columnas están de este lado están orientadas a una dirección y las columnas de este lado están hacia otra dirección. Y la solución la pudimos conseguir solo con geofísica, con un ensayo de refracción sísmica que nos permitió obtener esta caracterización. Estos receptores que están acá, estos geófonos, tienen más o menos esta forma que se observa acá, y aquí vemos un poquito más detalle el esquema del ensayo. ¿Okay? Hay otro tipo de ensayo para caracterización geofísica, ya hay variantes. Fíjense, el downhole consiste en que aquí está el origen y el receptor está abajo. Este que está acá es el crosshole, aquí está el origen en uno de los huecos, de las perforaciones que se hace. Y fíjense entonces que los receptores están ubicados a una cierta distancia que depende del tipo de suelo para poder caracterizar toda esta zona completa. ¿Okay? Entonces se utilizan mucho para caracterización sísmica y respuesta sísmica del terreno. Este es otro, el ensayo sísmico del cono, se parece mucho al downhole, pero no requiere agujeros, sino que este que está acá, fíjense que es un penetrómetro cónico, fíjense que él está acoplado a una especie de vehículo camión y estos son unos estabilizadores. ¿Okay? De manera entonces que él tiene acoplado acá un geófono que se encarga de tomar las lecturas de la vibración, del impacto que se aplica del penetrómetro contra el terreno. Y lo que ocurre es que este cono, este penetrómetro cónico que está acá, él se va a detener en diferentes puntos superficiales para producir impulsos. ¿Okay? Para producir impulsos acá superficialmente sobre el terreno. Para ello entonces la viga que sirve de estabilizador prácticamente tiene acoplado un martillo y con eso se hace todo el proceso de acople con la vibración que transmite el penetrómetro o el cono de penetración que está acá. Y esto permite también obtener unas lecturas de vibraciones, ¿okay? Que también hacen la misma función que los ensayos cross-hole, down-hole que veíamos hace un momento. Esos ensayos que les mostré son los preferidos, son los que preferimos utilizar en la práctica porque nos dan la respuesta del sitio. En laboratorio podemos representar en cierta forma algunas de estas cosas. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, primero que son costosos, no lo disponen todos los laboratorios, tiene que ser un laboratorio muy especializado y tenemos que tener claridad de para qué se está haciendo este ensayo. En el laboratorio se busca representar esto, sin embargo se hace más para fines de investigación o para casos muy especiales, porque lo que ocurre es que la muestra tiene que llegar de forma lo más imperturbada posible al laboratorio. Eso siempre es muy complicado, muy difícil, pues siempre llega con mucho nivel de perturbación. Entonces en ese caso buscamos representar el comportamiento dinámico de la muestra o del espécimen en laboratorio. Hay muchos ensayos que me permiten hacerlo, el triaxial cíclico, el corte erecto cíclico, el corte torsional cíclico, la columna resonante, etcétera. En el material que les voy a dar la explicación de cada uno de ellos para que lo puedan visualizar mejor, pero van a ver entonces que son ensayos que en líneas generales buscan representar un comportamiento dinámico de un espécimen. El problema está en que el confinamiento de la muestra se logra con condiciones en laboratorio, mientras que cuando hacemos geofísica de campo, estamos literalmente obteniendo la respuesta en vivo en el propio sitio. Cuando estamos en el laboratorio, tenemos que utilizar de repente celdas llenas de agua para que el agua entonces genere una presión de confinamiento en toda la superficie, en toda la periferia de la muestra, y a esta presión de confinamiento se le aplican esfuerzos desviadores para llegar a los esfuerzos máximos y construir los círculos de Moore, etcétera. Entonces, todo este comportamiento obviamente y todo este análisis tiene que hacerse de forma muy detallada para que esto realmente represente la condición de campo, porque en muchos casos lo que ocurre es que no se logra y definitivamente seguimos partiendo de que lo que más nos agrada a nivel de resultados es el propio ensayo de campo geofísico, como lo hemos visto hace un momento. Cuando hablamos entonces de concepción, de diseño
geotécnico de diseño estructural, vamos a partir de un problema tradicional, que son nuestros apoyos rígidos, que nos permiten llegar a soluciones como esta, una zapata, un pilote, etcétera, pero vamos a ir viendo a lo largo del diplomado y vamos a, en un momento dado, vamos a llegar a hablar un poco de interacción sobre la estructura, etcétera, donde vamos a ver que las nuevas tendencias es que definitivamente esto, en ciertos casos, no se cometen grandes errores en asumirlo rígido, vamos a ver que en muchos casos es así, hacerlo rígido no conlleva a grandes diferencias en la respuesta, pero hay muchos casos donde al considerar este comportamiento sí obtendremos respuestas mucho más precisas, mucho más exactas de lo que es entonces la interacción suelo-cimentación. Ojo, mucho cuidado, que no es lo mismo que suelo-estructura. Es decir, existe un acople que es terreno o suelo, cimentación, estructura. Entonces ahí podemos hablar de interacción, suelo-cimentación, como la que vemos acá. Interacción suelo-estructura, donde ya vemos en la respuesta global de la edificación y podemos hablar de una respuesta suelo, cimentación, estructura, donde ya vemos el problema completo. Entonces, en función de eso, ya las nuevas tendencias buscan entender qué es lo que ocurre a nivel de rigidez, a nivel de contacto, y ya entonces pensar en sistemas suelo, cimentación, incluso deformables como este. ¿Okay? Les voy a cargar también en los temas siguientes, les voy a cargar un paper de una investigación que desarrollamos de losas de cimentación deslizantes para una condición geotécnica en particular donde nos convenía que la losa no hiciese esto, sino que más bien la losa hiciese esto, ¿ok? Para poder liberar un poco las tensiones laterales, porque resulta que en ese proyecto el suelo no se movía de manera vertical, sino de manera horizontal. O sea, era todo un tema porque estaba aunado a un comportamiento geológico muy particular. Y la idea en esta investigación fue buscar una solución donde las losas para cargas ligeras pudieran deslizar con el terreno y para cargas importantes pudiéramos generar pseudomecanismos de falla en el suelo para poder controlar asentamientos. Algo que suena un poco extraño, pero que en su momento les voy a explicar qué fue lo que se hizo para poder llegar a las ecuaciones. ¿Ok? Entonces tenemos nuevos retos. Ya viendo todo este panorama, hay nuevos retos en el proyecto de edificaciones, que no es lo que se hace tradicionalmente. Definitivamente tenemos que mejorar el diálogo entre geotecnistas y estructurales. Debemos hacer un listado de lo que debe suministrar el ingeniero estructural y el ingeniero geotécnico. Tal vez en algún punto de la presentación de la clase hemos hablado mucho del geotecnista, del estudio de suelo, de los problemas del estudio geotécnico, etcétera, etcétera, pero es que el ingeniero estructural también tiene que suministrar una información al geotecnista que es importante para que el geotecnista no tenga que adivinar. ¿Okay? Siempre comento en clase que el mayor sueño de un geotecnista es tener las cargas, porque es que siempre también cae todo sobre el geotecnista, pero entonces resulta que nunca tiene las cargas del proyecto. Entonces eso es un problema porque obviamente hay que entender que la información venga deficiente y en algunos casos hay que entender que se vaya por la solución más radical o la más conservadora. ¿Okay? En función de eso también el ingeniero estructural debe entregar información al geotecnista. Debe haber un listado de la información que requiere el estructural, obviamente, y que debe ser suministrado por el estudio geotécnico. Elaborar formatos típicos que nos sirvan de control en los proyectos, ¿ok? Hacer recomendaciones de modelados para cimentaciones y eso es un trabajo conjunto de ya actualmente todo el mundo quiere resolver todo con el software. Eso es bueno y es malo a la vez. Recuérdense que los software, y seguro que lo han escuchado en muchas fuentes, son unas grandes cajas negras donde la información que se obtiene que estar muy bien digerida, tiene que entenderse el porqué de esa información, etcétera. Pero si damos pautas de cómo modelar, cómo analizar los casos, etcétera, seguramente vamos a llegar a responder muchas de estas cosas. ¿Okay? Podemos aplicar ejemplos con interacción suelo-estructura, interacción suelo-cimentación-estructura, ver en qué casos de verdad es necesario complicarse la vida y en cuáles casos de verdad no es necesario complicarse la vida. ¿Okay? Entonces, en función de eso, ¿qué requiere el geotécnico para poder generar todas las cosas que hemos venido conversando? La ubicación del proyecto, qué código voy a utilizar. Esto es importantísimo. ¿Okay? Mira, yo estoy trabajando con código norteamericano. Ok, entonces el código norteamericano hay documentos que dan referencia, FEMA 450, FEMA 750, previsiones NERP. Ok, ya hace 7, o sea, ya hay una documentación norteamericana que sirve de referencia. Mira, yo estoy trabajando
En Colombia, entonces vas a trabajar con la NSR, ok, entonces la NSR te da unas pautas. Estoy trabajando en Europa, ok, entonces vas a utilizar el CTE, vas a trabajar con el Eurocódigo 7, ¿qué vas a hacer a nivel de cimentaciones en el proyecto si la filosofía es europea? Mira, no, estoy trabajando en Sudamérica, pero me voy con las recomendaciones de los códigos chilenos, ok, entonces en Chile hay otro tratamiento también de algunas cosas. Entonces, en función de eso, vamos a ver entonces que definitivamente el código, la documentación técnica a utilizarse es fundamental para fijar las pautas del proyecto. Si hay un objetivo de desempeño y alguien dice, ¿cómo es eso? Bueno, yo no tengo problema en que la estructura se deforme 5 centímetros para el máximo sismo de diseño. Ok. Entonces quiere decir que puedo garantizar ciertos niveles de ductilidad y ciertos niveles de deformación en la cimentación. Ya todo esto es posible manejando todo esto muy bien. Ya puedo fijar criterios de aceptación y rechazo de lo que es el desempeño de la estructura, pero siempre vemos el desempeño desde el punto de vista sísmico, porque ha tomado mucho auge el análisis no lineal y el pushover, y se ha hecho todo esto muy famoso con los software y todo. Pero es que yo puedo hablar de desempeño con asentamientos convencionales a cargas gravitacionales. Yo puedo decir que el desempeño de la estructura está dado para un asentamiento esperado de 3 centímetros o de 2 centímetros por cargas gravitacionales. Entonces, a eso nos referimos. ¿Okay? Descripción de la edificación. Obviamente, como les decía hace un momento, no es lo mismo controlar asentamientos para un edificio con paredes de bloque que un edificio con fachadas de vidrio. Las distorsiones son muy exigentes para la fachada de vidrio si lo comparamos con lo que sería la fachada de bloque. Hay diferencias importantísimas. Tolerancia de asentamientos diferenciales va muy ligado al anterior. Un aproximado del periodo de vibración fundamental. Porque en función de eso, resulta que podemos revisar la frecuencia de vibración en el suelo y compararla con la frecuencia de vibración del edificio y controlar con esos fenómenos de pseudo resonancia. No esa resonancia que a veces vemos teórica en el que las cosas se caen, etcétera. No, la resonancia que tiene asociada amplificaciones o aumento de deformaciones, porque de repente puedo controlar mediante rigidez el que se produzcan mayores o menores vibraciones en la edificación. ¿Okay? Ya con eso yo puedo darle entonces al geotecnista también un rango de cargas. Sabemos que al comienzo del proyecto estamos modelando, estamos concibiendo la estructura, estamos fijando un modelo estructural, etcétera, pero entonces en ese caso podemos dar un rango. Podemos estimar valores a partir de predimensionados. No tenemos por qué esperar hasta la última corrida del software para saber que bajan aproximadamente 800 toneladas por una columna, un pilar determinado. ¿Okay? Cuando hablamos, por ejemplo, de diseño convencional, hablamos de cargas de servicio, pero si vamos a hablar de interacción sobre la estructura, de análisis por desempeño, etcétera, o vamos a hacer diseño por LRFD, probablemente nos interesen las combinaciones en estado último. Toda esa información la requiere el geotecnista para poder aplicar todos estos conceptos. ¿Okay? Ver entonces si hace falta complicarnos la vida con la interacción sobre la estructura o si podemos dejar las cosas tal como se han venido haciendo tradicionalmente. Ver entonces si el diseño sísmico se va a hacer con tiempo historia, con un espectro normalizado. Todos esos parámetros es información que requiere el geotecnista para poder dar soluciones y poder darle información al ingeniero estructural. ¿Qué le va a dar el geotecnista al estructural? Le va a describir el sitio, ya lo hemos visto en el estudio geotécnico que vimos hace un momento. Le va a mostrar registro de perforación, ya sabemos que lleva un registro de perforación. Les va a dar los resultados de las pruebas de campo y laboratorio, la información de la zona, la posición de nivel freático, las recomendaciones, y ya todo esto lo hemos visto y lo hemos conversado, la importancia y la forma en la que esta información tiene que presentarse al ingeniero estructural. ¿Okay? En el caso de cimentaciones superficiales, el geotecnista va a reportar presiones de contacto y va a reportar valores permisibles para cargas de servicio y para cargas de sismo de viento. No son los mismos. Hay diferencia. Algunos códigos han intentado resolver el problema, sin embargo, un problema que no está del todo resuelto en edificaciones. En puentes, el código ASHTO ya lo tiene bastante bien resuelto, pero en edificaciones ha sido muy complicado porque el divorcio entre el geotecnista y el estructural todavía se mantiene y han tratado de medio llegar a acuerdos, pero ha sido muy complicado. Entonces hay unas soluciones transitorias que son las que vamos a ir revisando, pero ha sido muy difícil reportar valores de capacidad portante para acción sísmica versus capacidad portante para acción gravitacional. Los módulos de reacción del terreno, y fíjense lo que les digo acá, en función del nivel de deformación esperada para cargas a largo plazo
El coeficiente de balasto que se estima para cargas gravitacionales no es el mismo coeficiente de rigidez que se utiliza para análisis dinámico. Para análisis dinámico se utiliza otro coeficiente de rigidez que no es el coeficiente de balasto. Cuando hablamos de acción sísmica, es una carga muy elevada, pero que ocurre en un pequeño lapso de tiempo. Entonces hablamos de amplitudes de deformación, mientras que las cargas gravitacionales son cargas más controladas, pero que ocurren a largo plazo. Entonces, la deformación asociada a un coeficiente de balasto no tiene nada que ver con la amplitud asociada a un evento sísmico. ¿Eh? Cuando diseñamos nos interesa conocer cosas como la fricción entre el suelo y la cimentación, por ejemplo, para poder conocer los puntos de restricción del cimiento. Controlar entonces si existe algún fenómeno de empuje pasivo lateral que sea beneficioso o que sea nocivo. ¿Okay? Entonces para eso también se pueden construir gráficas donde mira, esto es lo máximo que puedes esperar de tu proyecto, esto es lo mínimo y esta línea punteada es el valor promedio. Y bajo este concepto se pueden reportar muchos de los valores. Obviamente, siguiendo todos estos procedimientos, podemos tener hojas en Excel, etcétera, que nos permitan construir gráficas para tener tendencias, porque no va a haber un valor de carga único, no va a haber una condición única, sino que hay tendencias, hay valores promedios, hay valores límites superiores e inferiores, etcétera, y el proyectista tendrá que validar al culminar el proyecto en qué rango está o si incluso debe llamar al geotecnista y solicitarle más información de detalle del proyecto. Cuando llegamos al caso del pilote, entonces el geotecnista reporta capacidad por punta, capacidad por fricción, para poder calcular unos esfuerzos permisibles desde el punto de vista geotécnico. Se puede desarrollar una capacidad por punta de apoyo directo, de contacto directo con suelos duros. Puede desarrollarse una capacidad por punta al penetrar en un material duro. Puede desarrollarse una capacidad por fricción a lo largo del pilote si no existe suelo de contacto. Entonces aquí habrá que fijar la longitud y el diámetro suficiente para desarrollar la fricción o la adherencia. ¿Okay? Y con eso se pueden construir diagramas de deformación, carga axial versus deformación. Eso es interesante, eso lo vamos a ver en el Geo 5. En el Geo 5 vamos a poder construir un diagrama carga-deformación porque uno siempre trabaja con los valores máximos. Pero ¿qué ocurre a medida que se van generando otros niveles de carga? ¿Cuáles son los niveles de deformación promedio esperados? Y a partir de allí, entonces también se generan otros coeficientes de rigidez. Hay unos coeficientes de rigidez pseudostáticos que se generan para cargas a largo plazo o cargas gravitacionales y hay unos coeficientes de rigidez dinámicos que se generan para acción sísmica de corta duración con valores de amplitudes que no son de grandes deformaciones. ¿Okay? Obviamente, especificar una profundidad mínima de empotramiento, como veíamos en el estudio geotécnico, o una profundidad mínima del pilote. ¿Qué pasa si ese pilote va a estar sometido a cargas laterales? ¿Será que esa carga lateral está controlada o el pilote va a desarrollar acción de carga lateral sobre él? Bueno, entonces en ese caso podremos construir diagramas de desplazamiento lateral versus profundidad. Eso lo vamos a hacer acá en el diplomado. Vamos a construir diagramas de momento versus profundidad. La diferencia entre ambas curvas es que este es un cabezal que está... se considera articulado el pilote con el cabezal y esta es una unión empotrada perfecta. Entonces hay dos condiciones que se pueden revisar en el proceso constructivo. Ver los efectos de grupo. Resulta que un grupo de pilotes sometido a carga gravitacional, hay recomendaciones de separaciones entre pilotes. ¿Para qué? Para poder aprovechar la máxima capacidad de cada pilote y que la capacidad del grupo sea la sumatoria de todas las capacidades. Eso es lo que se hace convencionalmente. Y van a conseguir en muchísima bibliografía técnica recomendaciones que van desde separar los pilotes 2 veces de diámetro hasta 3 o 3,5 veces el diámetro. Eso es lo típico para los casos que veíamos ahorita, apoyado en punta, penetrando en un suelo duro o un pilote trabajando a fricción o adherencia. Pero ¿qué pasa cuando ese grupo de pilotes va a estar sometido a cargas laterales? Lo que ocurre allí es que la reducción de capacidad es muy severa cuando los pilotes están poco espaciados. Fíjense, por ejemplo, en este caso, un pilote con un espaciamiento de 3 veces el diámetro, hay un factor multiplicador que se transforma en un reductor que viene a ser, fíjense, 0,5. Quiere decir que cuando yo tengo un pilote
separado 3 veces el diámetro de otro y está sometido a carga lateral, él experimenta una reducción de capacidad lateral del 50%. Es muchísimo. Fíjense que cuando tenemos un espaciamiento de 4 veces el diámetro, experimenta un coeficiente 0,70, es decir, una reducción del 30%. Quiere decir entonces que cuando trabajamos con grupos de pilotes, si la condición de carga es únicamente axial, no hay mayor problema porque las separaciones típicas nos arrojan comportamientos bastante adecuados. Pero cuando estamos sometidos a cargas laterales, ahí sí conseguimos el problema de que va a haber reducciones de carga lateral importantes. Entonces, ya allí vamos viendo el que tienen dos tratamientos diferentes y el estudio geotécnico nos los tiene que decir y eso tiene que venir claro y el geotecnista y el estructural tienen que estar conscientes del comportamiento que va a tener el pilote ante las cargas gravitacionales y ante la acción sísmica. Las excavaciones tienen que venir como recomendaciones claras. ¿Cuáles son los máximos ángulos de pendiente? ¿Cuál es el tratamiento del terreno para que la excavación sea estable? Si va a haber algún sistema de apuntalamiento, si va a haber algún tipo de anclaje como el que se observa acá. ¿Okay? Este tipo de contención, este tipo de protección, analizar la estabilidad del talud. ¿Okay? Estos datos deben venir indicados para poder conocer las pendientes de inclinación que vamos a respetar en estos taludes. ¿Okay? Si vamos a hacer una excavación, entonces que no tengamos problema de sifonamiento, lo que les decía acá. ¿Okay? Si hacemos una excavación muy brusca, ¿okay? O una excavación muy severa y tenemos presencia de agua, vamos a tener un problema de fallo del fondo de la excavación, un problema de sifonamiento acá abajo. ¿Okay? Entonces acá hay unas recomendaciones para que este procedimiento se haga de forma adecuada o limitar la profundidad de excavación. De repente simplemente si los costos son tan elevados, de repente hay que decir, mira, aquí no se puede excavar más de tanto para que no ocurran este fenómeno que les indicaba hace un momento. ¿Okay? Y ya si voy a rellenar, entonces cuáles son las características del material de relleno, cómo voy a compactar, si voy a aplicar alguna construcción de contención lateral, cómo funciona ese elemento de contención lateral, etcétera, para que entonces definitivamente sirva el documento como un procedimiento también constructivo. ¿Okay? Fíjense entonces todo lo que implica ya el analizar toda la data que vamos a utilizar dentro de el proceso de diseño y el proceso constructivo de la información ya geotécnica. ¿Okay? Vamos a ver que tengo unas consultas por acá y ya vamos cerrando. Porque ya estamos entrando ya a cimentaciones superficiales y me interesa que revisen ya el nuevo material para que podamos entonces atender a mayor detalle lo que es el diseño geotécnico de cimentaciones superficiales. David me consulta por acá, los pilotes de fricción igual a fuste, sí es correcto, si es así se requiere que este suelo débil sea granular, mayor fricción o cohesión, mayor cohesión. Si el suelo es granular, gobernará la fricción alrededor del fuste, si el suelo es cohesivo, gobernará la adherencia. Si es fricción, hay un método para calcular esa resistencia friccionante, si es arcilloso, vas a poder calcular la capacidad por adhesión o por adherencia para soportar las cargas actuantes. ¿Okay? Iván me consulta, ¿el efecto de grupo aplica para qué tipo de suelo? ¿Sobro para estratos predominantemente arcilla en subsuelo? No, aplica para todos los tipos de suelo. Vamos a tener coeficientes de eficiencia para cargas gravitacionales, para cualquier tipo de suelo, y cuando están sometidos a cargas laterales, de igual forma, el factor reductor P, que les mostraba ahí en la gráfica, aplica independientemente que sea una arena o que sea una arcilla. ¿Okay? Uh -huh. Me consulta Iván si en el diplomado se va a analizar elementos de contención lateral. No. En el diplomado nos concentramos en cimentaciones. ¿Okay? Vamos a estar 6 meses hablando de cimentaciones, de bases, de pilotes, de zapatas, de losas, de terreno, de licuación, de incluso al final de algo de base de equipos vibratorios, de interacción sobre la estructura, de respuesta sísmica del terreno. Eso es lo que vamos a estar conversando acá, ¿ok? No tenemos dentro del alcance del diplomado revisar diseño de elementos de contención lateral porque ahí hay que entrar a teorías de empuje, estabilidad de taludes, etcétera, y obviamente se nos triplica el tiempo, ¿ok? Entonces aquí nos concentramos únicamente en cimentaciones. ¿Está bien? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta por allí, algo más pendiente. Para ya ir cerrando entonces la sesión del día de hoy.
Bueno, si no hay más preguntas, entonces ya me toca cargarles una información complementaria que me interesa que vayan revisando, que vayan leyendo, que tiene que ver un poco con las cosas que hemos hablado hoy para complementar algunos temas, para que revisen un poco estos temas de los ensayos geofísicos, de los ensayos de laboratorio para dinámica de suelos, para que revisen este post que tiene que ver un poco con la roca, etcétera. Revisen estos conceptos y podamos entonces continuar ya con lo que es el diseño geotécnico de cimentaciones superficiales. Lo primero que vamos a ver es diseño por resistencia, es decir, el cálculo de la capacidad portante, ese coadmisible misterioso que sacamos del estudio geotécnico, de dónde viene, y vamos a ver que el valor no es único y que de verdad aplicando 3 o 4 teorías diferentes vamos a obtener diferentes resultados. Y ese es parte del problema porque a la final estamos trabajando con una ciencia que depende mucho de la experimentación de campo, de los métodos empíricos, pero además le informa que es una ciencia muy nueva, es una ciencia que apenas nace en el año 40, la teoría de consolidación de Terzaghi es del año 45, y alguien dice nueva, pero si es de los 40, sí, pero es que el diseño estructural es de la época de los romanos, desde los egipcios. Lo que sabemos de estructura lo hemos venido manejando desde Roma hacia acá. En cambio, la geotecnia es algo bastante nuevo y literalmente todos los años revisamos nuevas publicaciones, nuevos métodos, nuevas alternativas, porque este mundo es sumamente cambiante, ¿ok? Dentro de la asignatura que dicto en la universidad de cimentaciones y muros, etcétera, creo que cada semestre tengo que modificar algo porque esto cambia de forma muy, pero muy violenta. Hay mucha investigación asociada y bueno, definitivamente hay que mantenerse a la vanguardia. ¿Está bien? Bueno, señores, muchísimas gracias por su asistencia. Un verdadero placer para mí haber tenido esta primera sesión técnica fuerte ya para entrar en materia y hablar de todos estos tópicos. Ya entonces les cargo la información que les tengo pendiente y seguimos en sintonía a través del foro. Que estén todos muy bien, que tengan una excelente noche, que descansen y gracias a todos por su asistencia.